Listo, compas, perfecto. Entonces ahora sí estamos grabando. Les agradezco sobre todo, ¿no? Muy buenas noches. Les agradezco por el esfuerzo para quienes han podido conectarse hoy día. Y evidentemente para quienes no, va a quedar el video en YouTube inmediatamente terminada la sesión, ¿no? Porque siempre es un esfuerzo, ¿no? O sea, conectarse fuera del horario regular. Pero me parecía que lo vale, puesto que estamos haciendo un trabajo bastante bueno. En promedio, creo yo que el material que nos está quedando es de una calidad muy alta y creo que lo mejor es seguir ese ritmo, ¿no? Lo que más podamos. Pero bueno, continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Recuerden que nosotros la sesión anterior ya empezamos a discutir el capítulo 3 del libro de Mascolel. Este capítulo 3 es en donde ya empezamos a incluir la discusión de las preferencias y combinarla con la discusión de la demanda, ¿no? Es decir, recuerden que en el capítulo 2 teníamos una discusión muy general sobre la demanda, ¿no? Entonces ya habíamos arrancado y habíamos ya topado algunos temas. Bueno, el supuesto de racionalidad en este punto creo que ya no amerita más discusión, solo recordar que estamos implementando este supuesto al campo del consumidor, donde las opciones o alternativas son los puntos, ¿no? O canastas que el consumidor va eligiendo. De eso ya hablamos un poco. Recordar también que uno de los supuestos nuevos que vamos a considerar, dependiendo de las circunstancias, era el supuesto de monotonía, que tenía dos versiones, ¿no? Entonces, una de las versiones de la monotonía planteaba la idea de que si tengo dos canastas, ¿sí? Tengo las canastas X y una canasta tiene para todas las mercancías consideradas una mayor cantidad con respecto a la canasta X, entonces decíamos que Y es estrictamente preferida X si tenemos preferencias monótonas. Y si tenemos preferencias estrictamente monótonas, entonces sucedía con que bastara que uno de los elementos de Y tenga una mayor cantidad con respecto a los elementos de X para que entonces exista la preferencia estricta, ¿no? Aquí, como siempre, muchísimas gracias. Recuerdo que aquí hubo unas preguntas para aclarar un poco ese punto, ¿no? Entonces, la preferencia monótona estricta surgirá con que uno de los bienes sea mayor en una canasta respecto a otra, ¿no? Y los demás pueden ser mayores o iguales. Entonces de eso ya conversamos y luego nos pusimos a reflexionar un poco Pero sobre otro supuesto. Claro, por tienes que favor. saber escoger tus. Ah, compas, estén pendientes de sus Y la micrófonos, por pesa. favor. Un segundo. Tengo un sonido. Hola, buenas Eh, noches. ¿Este es Buenas noches. aguacate? Sí, caballero. Aguacate, lechuguita, ensalada de remolacha. Un segundo, ya. Listo. Revisarán, por favor, sus micrófonos, compas, para evitar que nos enteremos de cosas que quizá no debamos. Por suerte no fue nada comprometedor, ¿no? Pero en todo caso, si digamos, para retomar un poco la conversación, entonces decíamos, ¿no? Que si una canasta tiene por lo menos un bien adicional en mayor cantidad que la otra canasta, por ejemplo, tiene un aguacate más, entonces sucederá que esa canasta será estrictamente preferida si tenemos preferencias estrictamente monótonas, ¿no? Y pasábamos a conversar un poco, bueno, de hecho ya lo hicimos la clase pasada, sobre sobre este supuesto adicional de la insaciabilidad local. Creo yo que matemáticamente en realidad no tenemos mucho problema con el supuesto, ¿no? O sea, matemáticamente lo hemos asimilado, o sea, por ahí no veo que haya mucha cuestión. Más bien es el tema de qué implica, ¿no? ¿Qué implica? Entonces, si me permiten, quiero darle una vuelta más a este tema, ¿sí? No tanto ya en la parte matemática, de esa ya la conversamos la clase pasada, sino más bien quiero conversar y reflexionarle un poco más la cuestión de qué implica a nivel económico, ¿no? Porque siempre es bueno ahondar un poco más en eso, ¿no? Igual, compas, notarán solamente para efectos logísticos, ¿sí logran ver ahorita mi pizarra donde estoy escribiendo? Sí. Ya, perfecto, gracias. Igualmente, compas, si desean, me interrumpen, puesto que toda la pantalla la tengo ocupada con los apuntes y por tanto no puedo ver si alguien alza la mano o no. Simplemente con toda confianza me interrumpen. No hay ningún problema, por favor, ¿no? No hay ningún lío. Entonces, les decía, ¿no? Quiero darle una pequeña, reforzar un poquito más este supuesto de la insaciabilidad local. Más que nada, no en la parte matemática, porque decía yo, en eso creo que no hay mucho lío, sino más bien seguir entendiendo mejor la intuición económica detrás, ¿no? Porque esto incluso puede alimentar
una crítica un poco más sustentada a la teoría, ¿no? Entonces, recuerden que la idea básica de la insaciabilidad local era que nosotros, para cualquier mercancía, cualquier canasta que tenemos aquí, ¿sí? Para toda canasta X, entonces podríamos tomar cualquier canasta referencial que esté aquí, digamos esta canasta X. Lo que nos plantea la definición del supuesto es que podemos plantear un epsilon mayor a cero. Nótese que esto también, el cuantificador también rige aquí para el epsilon, es decir, para todo epsilon mayor a cero. Eso implica que bien podríamos tomar un epsilon, o sea, una distancia bastante grande, como bien también podríamos tomar una distancia bastante pequeña, es decir, esta distancia es arbitraria, porque no hay ninguna restricción aquí, de hecho es un cuantificador para todo, entonces aquí tenemos también para todo epsilon mayor a cero, ¿no? Entonces, ¿qué nos estaba diciendo este supuesto? Si yo tomo una canasta cualquiera, puedo yo definir una distancia positiva, cualquier distancia positiva epsilon mayor a cero, y lo que me planteaba el supuesto de la insaciabilidad local es que dentro de la región que se forma alrededor de la canasta, tomando en cuenta esa distancia arbitraria, yo puedo encontrar una canasta Y. Sí, recuerden que aquí esta canasta Y puede incluso tener menos cantidad en los bienes uno y 2, si es que estamos, John, digamos, te en estás R2. cortando. Y esa canasta también preferida X, ¿no? Es decir, ¿me estoy cortando? O sea, para mí sí. No sé si es algo para Sí, todos. Sí, un poco también me pasó. se Sí, perdió, un pero poco se corta. Ok, ahí cómo estamos. sí, mejor, mejor. Mejor. ¿Mejor? Sí. Ya. Puede ser el internet a veces, compas. Disculparán. Ok, entonces me avisan nomás cualquier otra novedad. Como les decía, entonces estamos en este punto, ¿no? Tenemos nosotros una canasta X y la insaciabilidad local implicaba que para cualquier distancia positiva podemos encontrar nosotros otra canasta Y que sea preferida estrictamente a X, incluso pudiendo Y tener menos cantidades de bienes. Entonces esto un poco no es que estrictamente se opone, ¿no? Pero digamos que es un poco más relajado que la monotonía. Porque en la monotonía, como habíamos visto en la sesión anterior, nosotros más bien ya teníamos la restricción de que la canasta que venga, para efectos de comparación, o si digamos tengo otra vez una canasta X, entonces la monotonía me decía que cualquier canasta que tenga al menos un bien con mayor cantidad que X sería estrictamente preferida, ¿no? Entonces eso nos demarcaba una región, que sería toda esta región de acá, ¿no? Es decir, si es que nosotros aceptábamos el supuesto de monotonía, sí, aquí el de monotonía, entonces sucedía que estas canastas estrictamente preferidas a X no pueden ubicarse especialmente en esta región, ¿no? Si es que estamos hablando solo de monotonía y si estamos hablando en términos estrictos, estamos descartando todo, ¿no? El punto entonces es que, y lo que quiero destacar, ¿no? La insaciabilidad local tiene como intención de no ser tan fuerte, ¿no? De ser un supuesto un poco más débil que le dé la chance al consumidor de, como quien dice, siempre mejorar. O sea, encontrarse en una situación donde siempre el consumidor podría encontrar algo mejor. Entonces, por eso el nombre incluso del supuesto de insaciabilidad local. O sea, el consumidor en teoría siempre podría encontrar algo mejor, así sea una mejora marginal, ¿no? Eh, entonces, no sé si hay algún otro comentario, duda o crítica a este supuesto, por favor, porque me pareció que la discusión que surgió es interesante. Entonces, no sé si hay algún otro comentario al respecto antes de ya darlo por cerrado. Sí, quizás hay una confusión más bien porque, Claro, como por dice, favor. que dentro del círculo, digamos, Ujú. de ese círculo local, puede también empeorar. Entonces, la interpretación sería que alrededor de ese punto puede escoger cualquier otra opción, aunque implique incluso una menor cantidad de En bienes. efecto. Efectivamente, o sea, la idea es que el consumidor siempre puede mejorar. Cómo mejore ya dependerá del consumidor. Puede haber ocasiones donde el consumidor puede sentirse mejor aumentando más los bienes, pero también puede haber situaciones donde el consumidor puede sentirse mejor disminuyendo los bienes. Eso ya dependerá de las preferencias del consumidor. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con este supuesto de insaciabilidad local es evitar
esa necesidad de que el consumidor siempre desea solamente tener más y abrir la posibilidad de que el consumidor también pueda desear menos y aún así la teoría seguiría siendo consistente, ¿no? Por ahí más o menos sería al menos como yo lo interpreto, ¿no? O sea, perdón, pero si Ujú. tú ahora haces la línea de curva de indiferencia, entonces Ok, ahí prácticamente, por eso dije eso antes, o sea, si lo entiendo bien, si epsilon tiende hacia cero, pero no es cero, o sea, es más grande que cero, entonces ese ujú, círculo que vemos ahora en dos dimensiones se hace prácticamente ujú. como un punto, ¿no? O sea, podrían ser múltiples Así es. dimensiones, pero se hace como un punto y por eso, si entiendo bien lo que también después Jorge tuvo la paciencia de hablar conmigo, es la Ujú. razón por la que tienes una línea, o sea, una curva, y no tienes como la área, como dijimos la otra vez. Solo para confirmar, porque, o sea, quiero tener los supuestos, o sea, firmes para entender el resto bien. No, no, perfecto. En efecto, si nos remitimos de nuevo a la definición, ¿no?, de la insaciabilidad local, vemos que aquí el cuantificador es para todo epsilon. Eso que implica que en principio, o sea, esto que yo he dibujado podría hacerse más pequeño y aún haciéndose más pequeño, seguiría existiendo una canasta Y que sería estrictamente preferida, ¿no? Entonces, llevado al límite, eh, claro, aquí hay una sutileza, ¿no? Es llevado al límite, o sea, epsilon no va a ser cero, ¿no? O sea, por la definición del supuesto. Pero llevado al límite, entonces, ¿qué implica? O sea, que llevado al límite, yo ya no puedo tener, o sea, es como que, por ejemplo, pensémosle que epsilon es un infinitesimal, ¿no? Entonces, si epsilon es un cambio infinitesimal, o sea, demasiado pequeñito, ya no puedo yo tener aquí un área, ¿no? O sea, ya no puedo tener ahí una franja, como decíamos nosotros más adelante, ¿no? Y estaríamos ahí sí restringidos a que dentro de ese cambio infinitesimal, el consumidor siente que puede mejorar, pero al mismo tiempo eso no descarta que también exista una región de indiferencia, ¿no? O sea, es como decir que simultáneamente hay esas dos opciones, o sea, puede mejorar, pero también puede existir la indiferencia, ¿no? Entonces, en efecto, o sea, la idea es que este epsilon puede hacerse cada vez más y más pequeño y mantenerse la idea de que el consumidor puede mejorar, ¿no? No sé si con eso queda más claro, más dudas, por favor. Para mí está bien, muchas gracias. Listo. Igual, compas, recuerden que no estamos aquí para que ustedes queden convencidos de los supuestos, ¿no? O sea, no es mi objetivo decirles, este supuesto es coherente, no es coherente, no olviden que yo no soy necesariamente un economista ortodoxo ni cosa parecida, pero tampoco quiero que tengan una crítica muy superficial, eso más bien me interesaría, ¿no? Si es que ustedes quieren ser críticos, que su crítica sea bien refinada, entendiendo que hay muchas argucias, ¿no? O sea, si alguien critica la teoría diciendo, es que ustedes ortodoxos asumen que los individuos siempre quieren más, entonces te puede salir alguien que te diga, no, no es verdad, tú no conoces la teoría, puesto que nosotros solo necesitamos asumir que hay insaciabilidad local. Incluso, disculpen que me ponga un poco cínico, pero a veces hay gente así, ¿no? O sea, te podrían decir, más bien, ahí está claro que tú no conoces la teoría, porque seguro ni sabes lo que es la insaciabilidad local. Entonces, mi objetivo, compas, es más bien que ustedes sepan que el supuesto existe, traten de asimilarlo, pero no de que se queden convencidos, ¿no? O sea, para nada. O sea, es más bien como tratar de ser informativo, pero no que queden convencidos. Asimismo, ¿no? Ustedes pueden sentir que esto hace sentido y es perfecto. O sea, no está en mí decirles si esta teoría tiene o no la razón, ¿no? O sea, no. Si quieren, eso lo podemos discutir incluso al final del curso, ¿no? Por el momento estamos más bien en el plan de ir entendiendo la teoría, ¿no? Ok, compas, entonces continuamos. De aquí también nosotros ya hablamos de que, bueno, por el tema de la franja, ya creo que con lo que hemos dialogado ahorita está ya un poco más cerrado el tema. Al menos el supuesto de insaciabilidad local ya es suficiente para evitar que tengamos franjas de indiferencia, puesto que este epsilon le podemos ir haciendo más y más pequeño y termina reduciéndose todo solamente a la curva de indiferencia, ¿no? Que es lo que nosotros estamos más acostumbrados a ver, ¿no? A lo largo del estudio de la teoría microeconómica. Por otro lado, también recordarán, que esto también ya lo conversamos un poco, la idea de que cuando nosotros tenemos estos gráficos, se definían dos regiones, ¿no? Una región que, de hecho, déjenme ver si tengo aquí el gráfico para no repetirlo. Por aquí creo que está. Teníamos básicamente dos regiones, ¿no? Que eran los conjuntos, exacto, los que están aquí, ¿no? Entonces teníamos tanto el conjunto de contorno superior, que recoge la zona o la curva de indiferencia y
por lo general también va a recoger, al menos en los casos más estándar, estas regiones en donde tenemos intuitivamente más cantidad de bienes, ¿no? Esto no implica necesariamente monotonía, pero digamos que es el caso más usual, ¿no? O sea, el caso en donde vamos a asumir que mientras más nos alejamos del cero, es más probable que el consumidor piense que las canastas que están en esta región son al menos tan buenas como X, si no es que mejores, ¿no? Ese sería el contorno superior. Y en cambio el contorno inferior implicaría la curva de indiferencia y también la región que en cambio se acerca a cero. Esa sería la región en donde podemos decir que la canasta X que estamos tomando como referencia es al menos tan buena, si no es que es mejor, a las canastas que están en esa región en verde, ¿no? Esto es más que nada para entender los siguientes supuestos, ¿no? Estas definiciones, puesto que muchos supuestos van a estar asociados especialmente al comportamiento del contorno superior, ¿sí? Entonces, eso es más un poco de terminología. Y ahora sí, continuemos. Ya hablamos un poco del supuesto que sigue, pero igual no, vamos reforzando un poquito las ideas. El supuesto de convexidad y convexidad estricta. Entonces, recuerden nosotros que habíamos planteado que las relaciones de preferencia vamos a asumir que son convexas si el conjunto de contorno superior, ¿sí?, es convexo. Entonces, la idea, recuerden, es aplicar la idea de convexidad tomando como referencia este conjunto, ¿no? El conjunto de contorno superior. Entonces, si el conjunto de contorno superior es convexo, creo que sí teníamos nosotros unas gráficas de eso acá abajo, eso. Entonces, si el conjunto de contornos superiores es convexo, recuerden, entonces decimos que las preferencias son convexas, ¿no? Y por tanto, podríamos tener situaciones no convexas, que serían, por ejemplo, esta curva de indiferencia un poco rara. Sí, bueno, aún así sería bien rara. O también podríamos tener alguna otra como la que está en los apuntes del propio Mascolel, que es la que está en pantalla, ¿no? En donde podemos notar que si yo aquí, por ejemplo, tomo dos canastas dentro del conjunto de contorno superior, estas dos canastas se supone que son al menos tan buenas como X, pero resulta que cuando las combino, la combinación no cumple con esta definición. Resulta que más bien X es al menos tan buena esa canasta o quizás es hasta mejor, ¿sí? Entonces, eso en términos formales, incluso no creo que es muy difícil de ver, o sea, es incluso geométricamente bien intuitivo. Y más bien destacar la idea económica, ¿no? La idea económica que básicamente planteaba la cuestión de la diversificación, ¿no? O sea, intuitivamente cuando nosotros hablamos de preferencias convexas, estamos recogiendo la idea de que si, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una situación en donde tengo dos canastas, X y el consumidor es indiferente a ambas, la combinación de esas canastas no podría o no debería ser peor que las canastas individuales. Sí, incluso ahí, y con eso creo que habíamos cerrado la clase pasada, yo les había planteado un contraejemplo, ¿no? Que no necesariamente es así, pero claro que un poco forzando la historia, ¿no? De todas maneras, recojamos esa intuición aquí, ¿no? Entonces, si digamos yo tengo que X es indiferente a Y, entonces me estoy refiriendo a la curva de indiferencia, ¿no? Entonces tenemos aquí X1 y X2 y la curva de indiferencia. Sí, entonces esta de aquí, solamente la curva, sería entonces el conjunto de todas las canastas Y, elemento de el conjunto R más L, que es el conjunto, bueno, en este caso R más 2, ¿no? De una vez, en donde X es indiferente a Y. Obviamente X también está en el conjunto, ¿no? Pero bueno, entonces tengo esta curva de indiferencia. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tomo las canastas X y Y dentro, sobre esa curva, ¿sí? Digamos que tengo las canastas X y hacemos la combinación lineal de ambas canastas, entonces esa combinación lineal va a caer dentro de esta recta, ¿no? Dependiendo del valor que tome alfa. Recuerden que aquí puedo definir una canasta que podríamos llamarle Z. Entonces, canasta Z sería la combinación lineal de alfa X más 1 menos alfa por la canasta Y, donde el alfa es elemento del intervalo 0, 1. Entonces, ¿cuál es la idea? No, que esa Z también debe caer en el conjunto de contorno superior, eso en términos un poco más visuales y geométricos, ¿sí? Pero en términos más intuitivos, ¿qué significa? Que si el consumidor me dijo, ok, entre X y Y hay indiferencia, o sea, tengo la misma preferencia por esas dos canastas. Entonces, no es coherente en este supuesto, sí, en este supuesto de convexidad, no debería ser coherente que la combinación de ambas canastas sea peor.
¿sí? De hecho, intuitivamente vemos que la Z tal vez sería incluso mejor. Es decir, este supuesto de convexidad de las preferencias más o menos trata de recoger la idea de que estamos hablando de consumidores que tienen cierta preferencia por la diversificación de sus canastas, ¿no? Sí, o sea que hay algo de, sí, o sea, cierta preferencia por la diversificación de canastas, ¿no? O sea, siempre la diversificación me va a dar algo que por lo menos es tan bueno como lo que ya teníamos, si no es que mejor, ¿no? Diversificación de canastas. Y como notarán, claro, eso no lo vamos a ver mucho nosotros, eso seguramente lo van a ver ustedes cuando estudien micro 2, digamos, o micro más avanzada. Ahí van a ver que eso va a abrir puertas después al por qué, por ejemplo, en el mundo financiero se habla de la diversificación del portafolio, ¿no? Entonces ahí podrían imaginarse que X y Y serían portafolios. Incluso aquí también se podría pensar en eso, ¿no? Solo que, claro, en el mundo de las finanzas usualmente también se mete el tema del riesgo y las probabilidades. Pero en general, no, podrías pensar que hay dos portafolios, X y Y. Entonces estamos planteando que la diversificación, que puede ser la mitad de un portafolio combinado con la mitad del otro portafolio, no debería ser peor que los portafolios individuales. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de las preferencias convexas. Y claro, el contraejemplo que habíamos puesto, y verán, este contraejemplo de hecho está en el libro de Mascolel, no les voy a mentir. Entonces no es que los ortodoxos no estén conscientes de eso, están conscientes de que puede haber contraejemplos como por decir, ¿no? Que tengamos una canasta en donde tengo un vaso de, a ver exactamente, creo que era algo así, ¿no? Yo puedo tener una canasta X en donde tenemos un vaso de leche y ningún vaso de limonada, y la canasta Y que en cambio sería ningún vaso de leche y un vaso de limonada. Y entonces la combinación Z, que digamos sería medio vaso de leche combinado con medio vaso de limonada, podría poner en duda el supuesto, ¿no? Podría decir, este caso no permitiría que existan preferencias convexas, ¿no? Pero también uno puede jugar aquí con el tiempo, por ejemplo. Recuerden que todos estos análisis tienen un tiempo de referencia. Entonces, ¿qué se podría alegar? Que tal vez en el mismo instante no quisieras combinar las dos canastas, pero tú podrías pensar que este no es el consumo de un día, sino es el consumo tal vez de un mes. Entonces, si es el consumo de un mes, ahí quizá ya es viable pensar que la mitad del tiempo quieres la una canasta y la otra mitad del tiempo quieres la otra canasta y que por tanto tu canasta promedio sí considera ambos casos. Sí, entonces hay que ser bien sutiles en eso, ¿no? O sea, que uno podría manipular la unidad temporal y mientras más tiempo uno tiene de referencia, es más probable que el supuesto de convexidad sea aceptable, desde el punto de vista ortodoxo, me refiero, ¿no? Porque incluso también podrías pensar que, claro, ¿qué tal si no estoy hablando solo de las preferencias de un individuo, sino de varios? Claro, ese ya es más complicado, puesto que también, o sea, no estoy agregando solo en tiempo, sino también podría pensar en agregación de varios individuos, ¿no? Y donde dices, ok, si tengo varios individuos, en donde la mitad me dice que prefieren la leche, la otra mitad la limonada, y ya asumo que, por ejemplo, no son parte de un agente representativo y cosas así, entonces podría también defenderse su puesta, ¿no? O sea, en pocas palabras, a lo que voy es que si uno quisiera criticar esto con los argumentos un poco extremos, sí te podrían contrarresponder de esa forma, ¿no? Especialmente creo que el tema del tiempo es una respuesta bastante fuerte, ¿no? Cambias la unidad temporal y entonces combinaciones que en un inicio no parecen viables pueden volverse viables, ¿no? Ok, compas, entonces no sé si sobre este supuesto de convexidad, que igual ya conversamos la clase pasada, exista tal vez algún comentario antes de continuar. Yo tengo una pregunta. Ujú. Por favor. Todos estos supuestos, convexidad, esta cuestión de la Monotonía, imposibilidad, insaciabilidad. Ujú. insaciabilidad local, etcétera, ¿todos deben coincidir? ¿Todos son concurrentes al mismo tiempo? No necesariamente. Pueden algunos coincidir, otros no. Ya dependerá mucho de, por ejemplo, nuestro objetivo, ¿no? Ya veremos que algunos de estos supuestos van a coincidir cuando nosotros queramos, por ejemplo, resolver ya el problema de maximización de la utilidad, ¿no? Pero no necesariamente. O sea, son supuestos que, digamos, son como el menú de supuestos, ¿no? Entonces, de ese menú de supuestos, después iremos viendo cuáles son esenciales para resolver las maximizaciones y cuáles no son tan esenciales, ¿no? Entonces, no hace falta que coexista. Ok. Chévere. Ahora, una observación con respecto a la convexidad, ¿no? Y es que
Nosotros cuando hemos hecho estas gráficas, que son a las que más hemos estado habituados, si nos ponemos bien finos, aquí este caso en donde vemos que toda la curva de indiferencia literalmente es curva, es un caso de convexidad estricta. Sí, o sea, eso valdría la pena aclarar, ¿no? Es una convexidad estricta y esto se diferencia de otros casos que pueden ser convexos, pero no necesariamente estrictos, ¿sí? De hecho, aquí tienen la definición en los apuntes de qué es una relación de preferencia estrictamente convexa. En una relación de preferencia estrictamente convexa, se acepta que la combinación de canastas genera preferencia estricta, ¿sí? Em, entonces, noten, o sea, si uno se pone bien fino y dice, ok, la curva de indiferencia es solo esta curva, entonces si somos hiper estrictos, Z en realidad no es débilmente preferida, es estrictamente preferida porque está por fuera de la curva. Está por fuera de la curva, pero está sobre el conjunto de contorno superior. Entonces, este gráfico que yo he hecho, siendo bien estrictos, implica más bien que Z es estrictamente preferido a X y Z es estrictamente preferido a Y. Entonces, este gráfico, como digo, es una convexidad estricta, ¿no? Entonces, eso se distingue de otra convexidad que, digamos, es la convexidad no estricta, o a veces también se le puede llamar la convexidad débil, que es la que tenemos aquí, ¿no? Que no es muy usual, pero es posible, ¿no? Entonces, aquí pueden ver un caso, el de que está acá abajo, de una relación de preferencia que es convexa, pero no estrictamente convexa. Entonces, no creo que amerite mucho gráfico aquí. Podemos basarnos solo en lo que está en la pantalla. Pues miren, en este caso, ¿no? Aquí yo podría tener dos canastas. En este caso, supongamos que las canastas son estas de acá, ¿no? Z y la combinación lineal recoge a X. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, ups, solo quería hacer una recta, disculpa. Bueno. Mejor pintemos, ya. Entonces, miren, esta región de aquí es una recta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay una zona en donde la combinación lineal de canastas genera otra canasta que queda sobre la curva de indiferencia. En este caso, ¿qué sucede? Que si nosotros nos ponemos bien estrictos, ¿qué está sucediendo? Que la canasta combinada es indiferente a las canastas iniciales, X, bueno, en este caso eran Y y Z. Entonces, ¿qué sucede? Que esto también es convexo, pero no es estrictamente convexo, ¿no? Como dice ahí en los apuntes. Entonces, ¿por qué no? Porque existen combinaciones lineales en donde se mantiene la indiferencia, ¿sí? Entonces, bueno, creo que sí amerita llevarme al menos el gráfico a los apuntes, solo para efectos de resumir, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de convexidad. La convexidad estricta es es la más usual, ¿sí? En donde la combinación de canastas siempre va a terminar generando una mejor canasta. Y en cambio, la convexidad que no es estricta puede generar canastas que no necesariamente siempre sean mejores, sino que generen la misma preferencia, ¿no? Entonces, para cerrar un poco, así como un pequeñito resumen súper rápido, en resumen, lo que trato de decirles es que si tenemos una preferencia estrictamente convexa, entonces por ser estricta, va a provocar que la combinación, o sea, digamos un alfa X más uno menos alfa Y, estrictamente sea preferida a, de hecho, a las dos canastas, ¿no? O sea, sea estrictamente preferido a X y también sería estrictamente preferido a uno menos alfa Y, estrictamente preferido a Y. ¿Sí? Entonces, ese, digamos, es el punto, ¿no? O sea, si tengo preferencias estrictamente convexas, entonces sucedería eso, ¿no? Que la combinación genera una preferencia estricta, ¿no? Y por tanto, no deberíamos tener estas regiones en donde la combinación genera indiferencias. Y notarán que estas regiones pueden complicar, de hecho, el problema de optimización que ya mismo vamos a revisar, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que aquí entra una restricción presupuestaria, entonces esa restricción presupuestaria podría quedar tangente a toda esta región recta del conjunto, bueno, de la curva de indiferencia. Y entonces no tendríamos una solución única del problema del consumidor. Sí, entonces ahí pueden ver que hay esas sutilezas que ya cuando enfrentemos el problema de maximización tendremos que ir aclarando, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces ya tenemos, Perdón, ahí yo tengo por favor, una pequeña duda, claro. porque en la estrictamente convexa,
Ujú, También habría que hacer una precisión respecto al alfa, ¿no? Porque el alfa estábamos diciendo que es elemento de 0 a 1. así es. Si, Ajá. si es que es 0, entonces se vuelve Y, Ujú, que es parte de la curva de indiferencia. Y si es que es 1, se vuelve así X, es. que también es parte de la curva de indiferencia. Entonces ahí Exactamente. no. Entonces, no, no es muy buena observación, gracias. Por eso es que en la definición estrictamente convexa tenemos un intervalo abierto. O sea, el alfa pertenece al intervalo 0, 1, pero sin incluir los límites. Porque si incluimos los límites, el 0 y el 1, ahí justo pasaría eso, ¿no? O sea, pasaría que entraría en contradicción, puesto que si permitimos que alfa sea 0, entonces solo me va a quedar una canasta, y no puede ser que una canasta sea estrictamente preferida a la misma canasta, porque ahí estaríamos rompiendo la reflexividad, y la reflexividad es parte de la racionalidad, digamos, implícitamente. Entonces, no, no, en Perfecto. efecto, o sea, está hecha la precisión acá, ¿no? La verdad la omití, pero es muy buena observación. O sea, tiene que ser para que la relación sea estricta con un intervalo abierto, ¿no? Muchas gracias. No, que va, más bien, muchas gracias porque esas observaciones, esas observaciones son buenísimas porque, como les decía en alguna ocasión, lo grave sería que nadie haga preguntas, ¿no? O sea, eso sería más bien más grave, pero no, más bien, muchas gracias. Bien, compas. Entonces vamos cerrando toda esta batería, si quieren, de supuestos, ¿sí? Con algunas ideas adicionales. Igual, ¿no? Cuando haga falta volveremos a esto, tal vez incluso los reforzaremos, pero estoy tratando de también ir barriendo todo lo que está en el libro de Mascoleno, entonces sí vale la pena mencionar algunos supuestos adicionales. Básicamente verán, vamos a ver dos supuestos más. Estos supuestos especialmente son útiles cuando uno quiere hacer ya trabajo un poco más econométrico. Es decir, ya más o menos ustedes intuyen por dónde, ¿no? O sea, imaginen que ustedes pueden levantar datos de consumo, sea, por ejemplo, a través de encuestas. Entonces, ¿qué tal si ustedes quisieran a través de las encuestas o a través de los datos de compras de consumidores en supermercados recuperar las preferencias, ¿sí? Y sacar la curva de demanda y todo lo que venga después. Entonces, usualmente estos supuestos adicionales están más conectados a eso, ¿no? Las posibilidades de hacer aplicaciones de tipo empírico. Entonces, ahí tenemos dos supuestos más, que son lo de preferencias homotéticas y el de preferencias cuasilineales. Tampoco deben coexistir, cada uno aparecerá dependiendo de las aplicaciones que veamos. Entonces vamos en el caso de las preferencias homotéticas. Ahorita lo voy a explicar súper rápido, si llega, ya cuando llegue el momento y necesitemos profundizar, ahí tal vez lo vea con más detalle. Ahora solamente captemos la idea. Entonces miren lo que dice. Tenemos esta definición, ¿no? Dice una relación de preferencia monótona. Entonces miren que de entrada, para entender las preferencias homotéticas, vamos a asumir de una vez monotonicidad. Ya sabemos qué significa. O sea, en este caso, las preferencias homotéticas primero requieren asumir que las canastas que tengan más cantidades siempre van a ser preferidas. ¿Sí? Entonces es como para que vayan viendo cómo conectan supuestos, ¿no? Entonces, en este caso, no me alcanza con asumir insaciabilidad local. Tengo que asumir preferencia monótona. Entonces, ¿qué dice? Que si yo asumo preferencia monótona, o sea, asumo que el consumidor en este caso, en este escenario, siempre quiere más, entonces podemos decir que esa preferencia también es homotética si todos los conjuntos de indiferencia están relacionados por expansiones proporcionales a lo largo de rayos. O sea, ¿qué quiere decir? De hecho, podemos apoyarnos con esta gráfica. Creo que sí le voy a llevar a mis apuntes. Tratar los tres rayos. No creo que nos haga daño tener estos apuntes. Pero no este. Segundo. Ya. Entonces ese es, ¿no? Ya. Listo. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? No era ese tampoco, disculpe. A ver, le moví al que no era. Este es. Ya. Bien, entonces hablamos de preferencias homotéticas, ¿no? Entonces, pero recuerden esa idea básica, ¿no? Que estamos asumiendo que siempre el consumidor en este escenario quiere más, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros partimos asumiendo que tenemos X indiferente a Y. Entonces, este X indiferente a Y representaría esta curva de indiferencia. Entonces, en esta curva de indiferencia digo, ok, tengo un X, tengo un y el consumidor considera que le proporcionan, tiene la misma preferencia por ambas canastas. Ahora supongamos, como está en la gráfica,
que nosotros expandimos ambas canastas y las duplicamos. O sea, tenemos el doble de X y también el doble de Y. Sí, o sea, el alfa X y alfa Y que está señalado acá, ¿no? Alfa X, alfa Y. Entonces, ¿qué se está asumiendo? Se está asumiendo que si yo duplico, por ejemplo, la cantidad de bienes en las canastas, la indiferencia persiste. Sí, o sea, estamos viendo que de nuevo estas canastas quedan dentro de la curva de indiferencia. Esto no tiene por qué pasar siempre, ¿no? O sea, comparemos esto con un caso, digamos, no homotético, ¿ya? No homotético. Entonces, ¿cómo se vería un caso no homotético? Aquí yo podría hacer, de nuevo, x1 y x2. Sí, x1, x2. Tengo aquí la curva de indiferencia de partida. Tengo aquí x y aquí y. Entonces, si somos estrictos, al momento que se está expandiendo la canasta X y Y, lo único que estamos haciendo es tener más cantidad de cada bien, ¿no? Nada más. O sea, voy a trazar estas líneas, quiero que con azul y más fino. Ya, entonces ahí qué sucede. Digamos que ahí estoy haciendo crecimientos proporcionales, ¿no? Estoy siguiendo la gráfica que está acá. Y digamos que tengo aquí grosor, ya digamos que aquí cae el 2, bueno, me equivoqué en el orden, pero bueno, 2y, 2x. Entonces, ¿qué sería un caso no homotético? Pues sería un caso en donde la curva de indiferencia no necesariamente le tope, digamos, al 2y. ¿A qué me refiero? O sea, podríamos tener una curva de indiferencia de este estilo. Ya está un poquito chueca, pero vamos a ver si me sale un poco mejor. Ujú. Digamos algo así, ¿ya? Eso es completamente posible, ya depende de las preferencias del consumidor, ¿sí? Digamos que en este ejemplo, el consumidor podría decir que como que tiene cierta predilección por el X2. O sea, cuando el X2 se duplica, es como que al consumidor de este caso le genera esa duplicación del bien 2 una mayor preferencia, ¿no? Un mayor gusto. Entonces, de esa manera resulta que si tengo el doble, el 2y acá, que es una canasta en donde X2 domina en cantidad, hay más cantidad del bien 2. Entonces, tal vez el consumidor, si tiene cierta preferencia más por el bien 2 que por el bien uno, entonces podría tenerse una curva de indiferencia de este estilo, ¿sí? Entonces, eso es para dejar en claro que el caso no homotético es completamente factible, ¿no? El caso homotético, en cambio, sería que si yo duplico todo, ambas canastas quedan dentro de la curva de indiferencia y es más o menos como decir que el consumidor tiene cierto balance entre las entre los bienes uno y 2 y por tanto, si les muevo o les duplico las canastas, el consumidor no está tan preocupado de cuál canasta tiene más de un bien o de otro bien, ¿sí? Pongamos un ejemplo, ya un poco burdo, ¿ya? Pero me van a entender con este ejemplo. Supongamos que yo digo que la canasta X, ¿sí? Y la canasta Y son, supongamos, pares de zapatos, ¿sí? Supongamos que son pares de zapatos. Entonces, en la canasta X tienes un zapato izquierdo y, digamos, un zapato derecho. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Veamos si hace sentido. Ya, X11, no, zapatos no creo que ayude mucho. A ver, déjenme pensarlo un momento, a ver, para que me quede con esto, ¿no? X tiene un poco en el bien uno, entonces pongámosle uno. Y en el bien 2 tiene más, pongámosle 2. Ya, estoy guiándome con este gráfico de acá, ¿no? En cambio, el Y sería al revés. Digamos que Y tiene 2 aquí y tiene el uno acá. Ya. A ver, entonces, ¿qué me puede dar una indiferencia de este estilo? A ver, que tengas un bien. A ver, compas, si están ahí conectados y aún despiertos. ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿qué canastas podríamos tener en donde X y Y o sea, qué tipo de bienes podrían ser el uno y el 2 para que X y Y sean indiferentes? Quiero un ejemplo así medio intuitivo. Dos Saquemos cervezas el lado se come A, con B, una bolsa de papitas. no sé, porque si, a ver, digamos que el ejemplo, el bien uno sean las papas, ya, supongamos, y el 2 cervezas. En cambio, en la otra canasta tengo dos fundas de papas, digamos, y una cerveza. Ya, no puede ser, ya. Sí, aunque bueno, en lo personal yo preferiría dos cervezas, ¿no? Pero bueno, supongamos este caso, ¿ya? Entonces, miren, en este caso es como que al consumidor
como que valora, como que le da como que ciertamente le da el mismo valor a la funda de papas y a la cerveza, ¿no? Por eso es que podemos hacer este intercambio y el consumidor les deja dentro de la curva, ¿ya? Asumamos que es un consumidor de este estilo, ¿ya? No es tan borracho. Entonces, ¿qué pasa si en este consumidor cogemos y duplicamos las canastas? Entonces, ¿qué tendríamos? 2x, ¿sí? Sería, ok, duplicamos la canasta X, entonces no hay mucha vuelta, sería 2 4. Y si duplicamos la canasta Y, sería en cambio 4 2, ¿no? Entonces, si el consumidor es un individuo que le da lo mismo una funda de papas o una cerveza, que suena un poco atentado, pero ya asumamos que es así, entonces ese sería un caso de un consumidor homotético o con preferencias homotéticas, porque si yo les duplico las dos canastas y como el consumidor le da lo mismo una funda de papas que una cerveza, entonces va a seguir manteniendo la indiferencia. En cambio, ¿cuándo sería no homotético? Sería no homotético, por ejemplo, un consumidor que valore más la cerveza. Entonces, si yo le duplico la cantidad de cerveza, probablemente ese consumidor valore más la canasta en donde se duplicó la cerveza que la canasta en la que se duplicaron las papas. Entonces ahí tendríamos un consumidor que tiene preferencias no homotéticas. Entonces, como pueden darse cuenta, tranquilamente puede haber consumidores de un tipo o de otro tipo, ya todo dependerá de cada individuo. Pero más o menos ya pueden quedarse con la intuición si quieren que cuando hablamos de preferencias homotéticas, es como que existe cierta preferencia estable entre el bien uno y el bien 2, ¿sí? Más o menos, ¿no? O sea, así como por decir la intuición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto es como una intuición, ¿no? No es tan exacto, pero más o menos la idea, ¿no? Intuición, hay una preferencia estable, una preferencia estable entre los dos bienes. Ya más adelante ya veremos que esto es más estricto, ¿no? O sea, en realidad deberíamos estar hablando aquí de la tasa o la relación marginal de sustitución. Por eso es que Mascolel también pone aquí estas pendientes en donde vemos que se supone que son paralelas, pero no quiero complicarle por ahí por ahora, ¿no? Porque aún no hemos definido la tasa o relación marginal de sustitución. Cuando toque ahí hablaremos de nuevo de esto. Eso es entonces este tema de preferencias homotéticas. No quiero profundizar mucho más, porque ya ven que se trata de un tipo particular de consumidor, ¿no? Vamos al otro tipo de preferencias que también pueden ser útiles dependiendo del caso, que son las preferencias cuasi lineales, ¿sí? Entonces igualmente me voy a llevar, creo, a los apuntes porque sí hay unas cosas que quiero destacar. A ver, preferencias cuasi lineales, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? No, no es este. Está acá, ya vamos acá arriba. Ya luego también armo los PDFs para subirles las pizarras al Blackboard, ¿no? Entonces, hablemos un poco de preferencias cuasi lineales. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, vamos guiándonos igual por la definición. Dice, tenemos una relación de preferencia. Noten aquí que hay una pequeña novedad. Dice, la relación de preferencia ya no está definida solo en el conjunto de los reales positivos en él. Ahora yo tengo aquí un producto cartesiano entre el menos infinito más infinito y el sobrante, digamos, de la dimensión, ¿no? O sea, pongámoslo aquí en el gráfico. O sea, cuando hablamos de preferencias cuasi lineales es un caso particular en donde permitimos que uno de los bienes pueda ser negativo. ¿Sí? El x1, por ejemplo. El x2 no. O sea, el x2 vamos a seguir asumiendo que es positivo. Entonces, miren, en este caso, ¿cómo queda definido el conjunto de consumo? Recuerden que x es el conjunto de consumo. Este menos infinito y más infinito está representando a esta dimensión. ¿Sí? Entonces, es un caso particular donde acepto que uno de los bienes puede ser negativo. ¿Ya? Obviamente que tenemos que conversar un poco qué quiere decir que tengamos un bien negativo en este contexto. Y en cambio, la otra dimensión serían los reales positivos y el cero. Bueno, Mascolel aquí asume que aquí también se incluye el cero. En este caso, L-1, ¿no? Pero como esta es la situación con L igual 2, entonces sería 2 menos 1 y por tanto aquí queda solo el 1. O sea, ¿esto a qué se refiere? A este eje. Sí, entonces miren, estoy diciendo que estoy asumiendo que tengo este eje de menos infinito más infinito y el otro eje en cambio corresponde a los números reales positivos y el cero, ¿no? Este sería este eje y esta dimensión de acá se refiere a este otro eje. Ya. Entonces, ¿qué dice? ¿De qué se trata estas preferencias cuasi lineales? Entonces dice que tenemos una relación de preferencia cuasi lineal con respecto a la mercancía 1. Pues miren,
la mercancía de referencia va a ser también llamada mercancía numerario y se refiere a la mercancía que permitimos que sea negativa. ¿Sí? Entonces, esta es la mercancía uno, ¿sí? La mercancía uno o la mercancía numerario en este caso, ¿no? Numerario. ¿Ya? Aquí un paréntesis rápido. El término numerario es un término que tiene su historia en el pensamiento económico. Sí, usualmente hablamos de numerario cuando tenemos, digamos, un montón de mercancías y queremos usar una mercancía como la referencia para medir el valor de las demás mercancías. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día el numerario, digámoslo así, sería el dinero, ¿no? O sea, hoy en día el dinero es el numerario, pero es un poco discutible eso, dado que el dinero actualmente no es mercancía. Entonces, ¿cuándo hablaríamos, por ejemplo, del dinero como numerario? Cuando, por ejemplo, tenemos el patrón oro. Recordarán que hubo una época en la que el mundo estaba regido por el patrón oro y el oro era originalmente una mercancía. Entonces, ¿qué pasa? Que el oro era una mercancía, pero se transformó en numerario en el momento que esa mercancía sirvió de dinero que termina representando el valor de otras mercancías. ¿Sí? Entonces, usualmente la palabra numerario ha sido utilizada para recoger esa intuición, ¿no? O sea, el numerario suele ser la mercancía que trata de representar el valor de otras mercancías. ¿Sí? Entonces, aquí numerario. Esto, repito, tiene más que ver con la historia del pensamiento económico, ¿no? O sea, la idea es que esta mercancía trata de representar el valor de las otras mercancías, ¿sí? De otras mercancías. Em, y algo más, ¿no? O sea, trata de representar el valor de las otras mercancías, entre paréntesis, si quieren, eliminando distorsiones monetarias, digámoslo así ya. O sea, de esa manera podríamos decirlo, eliminando distorsiones monetarias. Sí, porque ustedes, como bien saben, cuando usamos el dinero para representar el valor de otras mercancías, ¿qué sucede? Que el dinero no es un representante perfecto del valor de las otras mercancías, puesto que el valor del dinero está cambiando en todo momento, ¿no? La inflación es el caso más simple, ¿no? La inflación, o podemos pensar en cambios un poco más complejos, ¿no? Es decir, los movimientos de la masa monetaria, todo lo que ustedes ya recordarán tal vez de sus estudios de macro, ¿no? Y de teoría monetaria. Entonces, el numerario se suponía que es la mercancía que debería ayudar a medir el valor de las otras mercancías sin tener estos problemas monetarios. Entonces, claro, por ejemplo, el oro se suponía, y claro, aquí viene, miren, aquí incluso toca, o si uno quisiera, podría profundizar en la historia del pensamiento económico un poco más, ¿no? El oro, el valor del oro también fluctúa, ¿no? O sea, pero ahí la pregunta es, ¿por qué fluctúa? No fluctúa o sí fluctúa por factores monetarios. Entonces hay un debate, ¿no? O sea, si el valor del oro es un valor intrínseco al oro o si es un valor más subjetivo, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí viene esta palabra de numerario, o sea, tiene su historia. Y solo como un plus más, y ahí continuamos, verán. Un autor que se metió mucho en la discusión del numerario, un autor, no muy reciente, pero un autor que tal vez valga la pena que lo mencionemos, es un señor que se llamaba Piero Sraffa. No sé si tal vez hayan tenido oportunidad de escuchar a este señor, un economista italiano, que de hecho él fue bastante amigo de Keynes, estuvo en Cambridge, incluso ahí en Inglaterra, y él, Rafa, tiene un libro que se llama Producción de mercancías por medio de mercancías. Producción de mercancías por medio de mercancías. Entonces, ¿por qué vale la pena y por qué les hablo de este señor por medio de mercancías? Es Rafa, si quieren, él estaba bastante interesado especialmente en la obra de Ricardo, de David Ricardo. Y Ricardo hablaba justamente de la posibilidad de encontrar un numerario. O sea, ¿cuál es esa mercancía que permite medir el valor de las demás mercancías de forma adecuada y que no tenga los problemas monetarios y distributivos? ¿Por qué distributivos? Ustedes sabrán que si, por ejemplo, se mueve el salario, el movimiento del salario te mueve los precios y al moverse los precios se mueve todo. Entonces, por ejemplo, no pensemos en un edificio. Si tú tienes un edificio, entonces, ¿qué pasa? Quisieras una magnitud de valor del edificio que no dependa de los salarios. Porque, por ejemplo, ¿qué tal si tú tienes que cambia el salario en el sector de la construcción? Es bien obvio, o sea, si cambia el salario en el sector de la construcción, es muy probable que la valoración del edificio cambie en términos monetarios, pero no es porque el edificio cambió su esencia, el edificio es el mismo.
pero cambia la distribución del ingreso. Entonces, este señor Rafa se metió mucho en esa discusión que originalmente la plantea bastante David Ricardo, ¿no? El encontrar el numerario. Sí, de hecho, es Rafa, él en su libro que le está ahí, él habla de algo que se llama la mercancía patrón. Sí, la mercancía patrón o la mercancía estándar se le conoce, y es un problema matemático interesante porque él a través de álgebra lineal y sobre todo de matrices, él plantea que sí es posible plantear no una mercancía, sino una canasta de mercancías que te permiten medir el valor de otras mercancías, quitando de lado el problema de la distribución, el problema del salario. Y Rafa, y con esto termino porque les puede interesar mucho, Rafa plantea que con ese modelo que él arma se puede hacer toda una crítica a la teoría ortodoxa del capital, porque él básicamente dice que cuando uno resuelve estos problemas se da cuenta que no es posible encontrar una medida única del capital. ¿Sí? De hecho, Rafa participó junto con otros autores en algo que se llama las controversias de los Cambridge o la controversia del capital. Em, Controversia de los Cambridge. Por ejemplo, Rafa estuvo muy vinculado con otros autores, por ejemplo, Joan Robinson, que ella fue vuelta alumna directa de Keynes, y otra gente, ¿no? Que del Cambridge inglés, que criticaban mucho a la teoría ortodoxa diciendo que la idea o el concepto de capital no tiene sentido porque estás agregando muchas cosas que son muy sensibles al cambio de los salarios. Sí, entonces, para quien quiera meterse más en eso, les recomiendo la obra de Rafa y probablemente cuando estemos en el curso de macro heterodoxa, ahí hablaremos más de esto, porque es bien interesante. O sea, yo creo que sí hay elementos ahí para una crítica bien fuerte a la teoría ortodoxa. Ahora, claro, los ortodoxos después respondieron y una de las respuestas ha sido que la teoría actual ya no es una teoría de agregados. Por eso es que si ustedes se fijan, siempre trabajamos con vectores. Entonces, ¿por qué trabajamos siempre con vectores? Porque muchos ortodoxos reconocieron que si tú trabajas con agregados, por ejemplo, el capital es un agregado, la teoría tiene problemas. Entonces, digamos que el hecho de que hoy en día trabajemos con matrices, vectores y demás, tiene que ver también con esta cuestión de la controversia de los Cambridge y la idea de que una medida agregada no es bien sensible a la distribución del ingreso. O sea, es un debate que a mí en lo personal me gusta mucho porque a mí nunca me hablaron de Piero Rafa cuando estudié economía, la verdad, excepto uno que otro profesor así tangencialmente. Entonces, seguramente en macro heterodoxa ya hablemos un poco más de este tema. Sí, o sea, es todo lo que involucra la palabra numerario. ¿Ya? Es donde está Mascolel, pero verán, incluso Mascolel tiene un artículo en donde él hace honor más bien a este debate y muestra que algunas ideas y esas críticas más bien como que eran correctas. O sea, y vean, Mascolel representa más bien la visión más, si se quiere, ortodoxa y todo, pero reconociendo y teniendo diálogos con debates heterodoxos. Entonces, esa división ortodoxa-heterodoxa también a veces no es tan fuerte como uno cree, ¿no? O sea, hay diálogos y hay debates o sea, sí ha habido intercambios, sí, y ese es uno de esos intercambios. Pero bueno, no, creo que me extendí más de lo que quería. Más bien, me remito a la John, idea, ¿no? Entonces, sí, por favor. John, sí, solo como para aportar en esta parte un detallito Claro, por nomás. favor. Hay un Claro. economista argentino que de Ujú. hecho ha elaborado un documento, bueno, es un pequeño libro de microeconomía heterodoxa basándose justamente en Sraffa y en Marx. O sea, solo como un detallito ahí Ya. para quien le interese, puedo pasar la referencia. Sí, es uno de micro heterodoxa mismo creo que le llamó, ¿no? Ajá, sí, 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 micro Porque, heterodoxa porque, del vea, porque Gabriel algunos, Montes. del Pablo. Oh, no. Gabriel Montes, Gabriel Montes. Ah, Gabriel Montes. Sí se me hace haber visto el libro. Es que hay algunos compas argentinos que han seguido esto, por ejemplo, bueno, entre argentino e italiano, ¿no? Este compa Lazzarini, él también tiene un libro. Él tiene un libro incluso de recopilación de resumen más matemático de la controversia de los Cambridge. Y hay otro que es Fiorito, él tiene también unos artículos al respecto. Entonces, no, o sea, en Argentina estos debates pegaron mucho y en general en la línea heterodoxa, ¿no? Entonces, más bien, muchas gracias y para pasarles, si porfa, para pasarme el libro y yo pasarlo al grupo de WhatsApp. Más Ya, como buenísimo. complemento, ¿no? ¿No? Es que es muy Ujú. bueno, o sea, con eso los compas se enteran, algunos seguro saben, pero para los que no, es chévere saber que hay una micro heterodoxa también, ¿no? O sea, Sí, 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 gracias por sí, él. con gusto. Sí, ahora, bueno, ya saben que aquí hay crítica para todos, ¿no? La crítica que en cambio tengo a ese campo de la heterodoxia, para cerrar este tema que bueno, ya que lo topamos, ¿no? Es que
el debate se centra mucho en el concepto de capital a veces, ¿no? O en criticar implícitamente, por último, el concepto de capital. Pero la teoría moderna ha sabido abandonar el concepto de capital. O sea, hay que reconocer que la teoría moderna sí ha sido un poco hábil en eso, ¿no? Entonces, como ven, no hemos usado ni hablado de la teoría del capital, ni vamos a usar la palabra capital. Entonces, algunos ortodoxos se portan bien, digámoslo, bien hábiles en decir eso, ¿no? O sea, que a veces la crítica heterodoxa está desactualizada, ¿sí? Y a veces creo que tienen razón, no siempre, pero a veces sí creo que como que los heterodoxos critican mucho la micro desactualizada y no la micro de hoy. No es totalmente justo, ¿no? Esa crítica, pero precisamente por eso es bueno que conozcan, compas, y ahí ustedes se pueden hacer su propio criterio. En fin, ya me desvié mucho del tema. Cierro volviéndoles a recomendar la obra de Rafa. Es un trabajo bien, y es un libro cortito, es un libro bien, bien cortito. Y les juro que si ustedes están entendiendo más con él, es Rafa se les va a hacer más fácil. O sea, es Rafa es mucho más intuitivo, es más chévere. Al menos como escritor es mucho más chévere. Y solo para completar la idea, es Rafa era amigo de un tal Antonio Gramsci. Tal, ¿no? Antonio Gramsci, de los cuernos de la cárcel, ¿no? De hecho, dicen que Rafa le ayudaba a llevarle los papeles a Gramsci que escribía en la cárcel. Recuerden que Gramsci estuvo en contra del gobierno de Mussolini y por esas cosas terminó preso, ¿no? Contra los fascistas italianos. Entonces, por eso es que en partes Rafa tuvo que abandonar Italia, irse a Inglaterra y un tiempo estar de pana de Keynes y bueno, también creo que hizo algo de dinero especulando, ¿no? En bolsa de valores. Sí, es bien interesante esas cosas, ¿no? Ah, bueno, ya, sigamos. Bien, compas, entonces ahora sí, disculpen el desvío, continuamos. Entonces, eso fue por culpa de la palabra numerario. ¿Ya? Entonces, el numerario, como ven, es un término que tiene su historia. Sí, creo que es justo recordar que hay una historia, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que nos interesa ahorita. Entonces, ¿cuándo tenemos estas preferencias cuasi lineales, ¿no? Entonces dice eh, dos condiciones. Dice, por un lado, todos los conjuntos de indiferencia son desplazamientos paralelos de cada uno a lo largo del eje de la mercancía uno. ¿Eso qué quiere decir? Entonces aquí tenemos un poco más la idea más concreta. Dice, si X es indiferente a Y, entonces X más alfa E1 es indiferente a Y más alfa E1 para E1 igual a 1, 0, 0 para todo alfa elemento de R. Ya saben, como siempre, eso suena a grosería, así que veamos un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, supongamos que X y Y son dos canastas de dos dimensiones, ¿no? Entonces aquí tienen X que sea X1, X2, y tenemos otra canasta Y que va a ser Y1, perdón, bueno ya, Y1, Y2. Disculpen el abuso de notación, ¿no? Son canastas que están en este espacio, ya, pero bueno. Entonces, y supongamos que hay un vector E1, ¿sí? Este vector E1, si quieren, es un vector que me está indicando cuál es la mercancía numerario. ¿Sí? Entonces, en este caso, como es solo de dos dimensiones, el vector E1, ¿sí? Va a tener, E1 puse, ¿no? Sí, ya E1, va a tener la estructura 1, 0. Entonces, ¿cuál es la intención de este vector E1? Simplemente recordarnos que la mercancía 1 sirve de numerario o sirve de referencia para medir el valor, entre comillas, de la otra mercancía. En este caso, más que el valor, sería la preferencia, ¿no? Porque otra sutileza, perdón, ya me desvío, pero solo la última, ¿no? Noten, todo esto nunca hemos usado la palabra valor. Siempre es preferencias o consistencia de las, en definitiva, preferencias, ¿no? Entonces noten que ese es también otro mérito intelectual, entre comillas, ¿no? O sea, olvidarse de la palabra valor y meterle en el centro la palabra preferencias. Entonces algunos ortodoxos incluso dicen que está desfasado usar la palabra valor y de lo que se tiene que hablar es de preferencias, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, o sea, yo personalmente creo que es una forma velada de la teoría del valor por las preferencias. Pero bueno, o sea, el punto es que les hago notar que casi no usamos la palabra valor en este curso, ¿no? Pero bueno, seguimos. Entonces, ¿qué está haciendo ese numerario? Entonces, lo que me está diciendo es que si yo digo que la canasta X es indiferente a la canasta Y, ¿sí? Entonces, si yo tengo que la canasta X es indiferente a la canasta Y por tanto, obviamente, eso significa que pertenecen a la misma curva de indiferencia. Entonces, ¿qué me dice luego? Que si yo cojo y hago X más alfa E1, entonces veamos qué significa X más alfa E1. X más alfa E1. ¿Sí? Entonces, X hemos dicho que es X1, X2, más alfa, que es un escalar, y E1 es 1 y 0.
Entonces, si se fijan, ¿esto qué va a provocar? Va a provocar el surgimiento de una nueva canasta que sería x1 más alfa por 1 es alfa y x2 queda intacto. ¿Sí? Entonces sería x más alfa e1, ¿sí? Que está acá arriba, ¿no? Entonces ese sería el x más alfa e1 y veamos qué quedaría cuando hacemos y más alfa e1, pero ya pueden intuir. Entonces, si hago y más alfa e1, tendríamos entonces que esto es igual a y1, y2 más alfa 1, 0. Entonces es y1 más alfa y y2. Entonces, ¿qué está pasando con estas canastas? Noten, cuando yo hago esto, estoy en definitiva haciendo lo siguiente. Recuerden que la mercancía 1 es el numerario. Entonces, en ambas canastas estoy aumentando el numerario en una magnitud alfa. ¿Sí? Entonces, como quien dice, en la canasta X, aumentemos la cantidad de la mercancía numerario. Y en la canasta Y también aumentemos la cantidad de la mercancía numerario, ambas en magnitud alfa. Entonces, ¿qué sucede? Que si la cantidad que aumenta es la del numerario y en ambas canastas del numerario se mueve igual, la indiferencia se mantiene. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que la indiferencia aquí se va a mantener. O sea, sería el x más alfa e1 indiferente a y más alfa e1 también. ¿Sí? Entonces, miren lo que me está diciendo. Lo que me está diciendo esto en definitiva es que el movimiento, si en ambas canastas, la mercancía numerario se mueve igual, o sea, crece en la misma magnitud, crece en un alfa, la indiferencia no cambia. ¿Sí? ¿Eso qué significa en términos gráficos? Entonces, en términos gráficos, este tipo de preferencias cuasilineales suelen tener esta forma, ¿no? Si estamos aquí, se fijan, es esta forma que voy a ponerles ahorita, ¿sí? Tienen esta forma, por ejemplo. Entonces tenemos esta forma, ¿no? En las canastas de las curvas de indiferencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo hago, estábamos acá, ya, entonces, sería la curva en donde tengo las canastas originalmente X y Y. Bueno, ya, X y Y, ¿ok? Entonces, cuando yo hago esta suma, recuerden que lo que pasaba era que solo se mueve la mercancía 1, o sea, la mercancía numeraria. Eso es el desplazamiento en una magnitud alfa. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Va a provocar que tengamos una curva, ¿sí? En donde esa curva que está ahí es como que está originalmente ahí y se va desplazando, ¿sí? Y ese desplazamiento solo se da en el eje X1, el del numerario. Y ese desplazamiento toma una magnitud alfa, ¿sí? Entonces sería la magnitud del desplazamiento. ¿Y qué sucede? Que en esa magnitud toda la estructura de indiferencia no cambia. O sea, si aquí vemos X más alfa E1 y Y más alfa E1, se mantiene la misma estructura de indiferencia. O sea, se mantiene la misma curva. Todas estas son las preferencias cuasilineales, ¿no? O sea, son preferencias en donde si le muevo al numerario, la estructura de preferencia, cualitativamente hablando, no cambia, ¿no? Sí, pero sí se puede desplazar, ¿no? Pero la forma de la curva no cambia. Y aquí puedo darles no la demostración, pero sí la intuición de por qué tiene que ser, el numerario puede ser negativo. Porque si yo tengo esto, entonces noten que puede haber situaciones donde yo puedo desplazar esta curva de indiferencia y al desplazar la curva, miren esto, o sea, puede pasar este tipo de situaciones en donde noten que todavía, sí, todavía es coherente la estructura de indiferencias, no ha cambiado, pero si ven que yo ya estoy permitiendo la posibilidad de que dentro de esta curva el bien 1 tenga magnitudes negativas, ¿sí? Entonces, esas magnitudes negativas, obviamente dependerá de cada ejemplo concreto, tocaría darles una interpretación, o sea, pero es eso, o sea, por esa razón es que se permite que esto sea también negativo, porque entonces a medida que se desplaza la curva de indiferencia puede haber casos en donde el desplazamiento no sea muy fuerte, pero al final la curva también admita situaciones donde el numerario sea negativo, ¿sí? Pues por esa razón, un poco más de carácter técnico es que se permite esto, porque si no permitiéramos, ¿qué pasaría? O sea, es como que restringiéramos, por ejemplo, que la curva máximo llegue hasta por acá, digamos, ¿sí? Pero eso está forzando arbitrariamente acá abajo, ¿sí? Entonces aquí está forzando arbitrariamente a que habría un nivel mínimo
Y claro, o sea, eso es más difícil matemáticamente de estudiar, entonces que es más fácil, mejor dejar que esto libremente se mueva con el eje de abajo permitiendo los negativos, ¿no? Sí, entonces es un poco la idea de las cuasi lineales. Ok, no sé si haya tal vez alguna pregunta o comentario sobre esto de las cuasi lineales o también sobre esta reflexión que hicimos sobre el numerario. No sé, alguna duda, comentario. ¿No? O sea, solo si si X1 es negativo, eso quiere decir como que hay una deuda del bien X1. Ya depende un poco de la naturaleza misma del numerario, ¿no? O sea, en ese caso sí. Recuerden que si nos mantenemos fieles a nuestras interpretaciones, si quieren sería algo así, ¿no? O sea, yo lo interpretaría como que estamos haciéndole una suerte de traslación del eje, ¿no? Entonces yo diría que el cero, por ejemplo, puede significar un nivel de referencia. De ahí a decir que estamos endeudados o no, no estoy muy seguro, o sea, porque depende de ya cada numerario que usemos. Sí, depende más bien del numerario que utilicemos. Entonces, no me adelantaría mucho todavía. O sea, yo preferiría verle ya en un ejemplo muy concreto y ahí sí poder decirles con más claridad cómo le interpretamos al numerario, ¿no? Por ahora, Ok. digamos que es más es una intuición de que el numerario se puede mover, pero la estructura de indiferencia no cambia, sino que para que ese movimiento no me restrinja artificialmente al numerario, digamos acá, es mejor dejarle libre. Sí, entonces aquí sí creo que es mejor verle de forma instrumental hasta no verle ya en un ejemplo concreto, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Listo. Bueno, compas, entonces, si les parece, con eso cerramos toda esta discusión que hicimos sobre eh, supuestos, ¿sí? Una serie de supuestos y demás. Como saben, nuestro objetivo no es que ustedes se memoricen, ¿sí? Y el archivo recuerden que lo tienen disponible, compas, y el objetivo es ese. Aunque me está sacando un ojo de la cara, pero lo vale, lo vale. Ya eso espero no quedar tuerto al final del proceso, pero realmente creo que tenemos un documento y ese documento quedará con ustedes el día que les toque pruebas o exámenes. Ya hemos de conversar de eso en su momento, ustedes tranquilos. Es a libro abierto, entonces no tienen para qué memorizarse, pero sí recordar, ¿no? La idea básica. Hay una serie de supuestos que le van restringiendo a las preferencias. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos ahora es hacer la conexión entre preferencias y utilidad. Ya hemos hablado igual de esto, pero ahora ya vamos a ser más directos. O sea, cada vez más vamos a tratar de ya ir abandonando la idea de preferencias y pasar a la idea instrumental de utilidad. Entonces, un recordatorio rápido, ¿no? Recuerden que nosotros decíamos que si yo tengo una relación de preferencia racional, entonces puede existir, ¿sí? Puede existir una función de utilidad. ¿Y qué era una función de utilidad? Una función de utilidad. Ya. Entonces, ¿a qué nos referíamos por esto de que puede existir una función de utilidad? Tengo la mala costumbre de no apuntar todo mejor en la pizarra misma. A ver, acá está. ¿Dónde está? Un segundito. Ya, sí, ya. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Recuerden que nosotros, esto lo vimos en el capítulo uno, decíamos que la racionalidad es una de las condiciones necesarias para que exista la función de utilidad, ¿no? Sí, o sea, si es que la relación de preferencia es racional, entonces si yo tengo una canasta X débilmente preferida Y, eso va a suceder si solo si tengo una función de utilidad U de X que me da un nivel mayor o igual a la U de Y. ¿Ok? Entonces, recordando que la racionalidad requería completitud y transitividad. Entonces ahora se entiende mejor el truco, ¿no? Quiero completitud y transitividad para volver posible la conexión del mundo de las preferencias al mundo de los números reales. Sí, porque recuerden que la función de utilidad es una función que arroja o asigna a cada canasta números reales que tratan de recoger el orden de preferencia. Sí, entonces esa es en esencia la cuestión. ¿Sí? Ahora, esto fue una sutileza que no la discutimos mucho en el capítulo uno, pero que ahora lo voy a enfatizar más. Esto puede pasar, ¿de acuerdo? Puede pasar, pero no es suficiente. O sea, no basta con que las preferencias sean racionales
O sea, que tengan esto de completitud y transitividad no es suficiente para ya estar convencidos de que existe una función de utilidad. O dicho de otra forma, puedes tener consumidores con preferencias racionales y aún así aún no tener función de utilidad. ¿Sí? O sea, puede pasar. Y de hecho eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, vamos a leer un poco lo que está aquí. Dice, para fines analíticos, como hemos mencionado, es útil resumir las preferencias del consumidor con la función de utilidad. ¿Ya? Igual, aquí una observación muy rápida desde el pensamiento económico, ¿verdad? Originalmente, originalmente lo que existía era utilidad. De hecho, históricamente, la noción de utilidad estaba presente en el pensamiento económico antes que las preferencias. Y eso lo puedo decir incluso con autores, por ejemplo, Jevons, William Stanley Jevons, uno de los padres del marginalismo. Cuando ustedes leen las obras principales de Jevons, probablemente a Jevons lo hayan escuchado por otras cosas como la paradoja de Jevons y cosas de ese estilo, pero la obra principal de Jevons estaba centrada justamente en discutir el tema de la utilidad marginal. Sí. Y recuerden que son Jevons, Walras y Menger los padres, digamos, del marginalismo, ¿no? Entonces, primero tenemos la noción de utilidad, o sea, como una intuición, incluso como una intuición bien o sea, bien, o sea, Jevons a su vez, y él mismo lo decía explícitamente, inspirado en Jeremy Bentham, ¿no? O sea, hay toda una raíz utilitarista en términos filosóficos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la teoría moderna? O sea, la teoría moderna mantiene la palabra utilidad, o sea, digamos que respeta esa herencia histórica, pero ahora la utilidad no es más que un instrumento para representar preferencias. O sea, realmente todo sigue siendo preferencias, ¿no? Eso también como para no olvidarse, ¿no? O sea, en términos históricos, la palabra y la noción de utilidad estaba presente antes mismo que la idea de preferencia. Sí, porque digamos que las preferencias vienen con, o sea, especialmente el trabajo de Samuelson, Arrow y otra gente, ¿no? Pero el tema de la utilidad es más histórico, ¿no? Ok, ¿y por qué queremos la utilidad? Entonces, ya no es tanto por temas bueno, es paradójico, ¿no? No queremos hablar tanto de bienestar, pero al final hemos de topar bienestar igual. Pero es más que nada para poder aplicar técnicas de programación matemática, ya, así, bien, bien, bien crudos. O sea, es bien difícil trabajar con preferencias, no imposible. Ustedes vieron que podemos trabajar con matrices, pero es mucho más cómodo trabajar con números reales, usando funciones de utilidad. Sí, o sea, esa es la idea. Entonces, queremos utilizar técnicas de programación matemática. Aquí otra vez otra cuñita, recordando que muchas de estas fueron desarrolladas por matemáticos incluso soviéticos, pero bueno, ya están dentro de la teoría. ¿Y para qué las vamos a usar? Para maximizar las preferencias del consumidor, sujeto a la restricción presupuestaria. Problema que en el fondo ustedes muchos ya conocen, pero vamos a volver a topar, ¿no? Ahora con códigos de Python y todo eso. Sin embargo, como les estaba diciendo, los supuestos que hemos planteado hasta ahora no son suficientes. O sea, nos va a faltar un supuesto más para que ahí sí podamos decir que, en efecto, la relación de preferencia se puede representar con una función de utilidad. Entonces, antes de entrar en eso, vamos a estudiar un tipo particular de preferencias en donde no es posible crear una función de utilidad. O sea, ya vamos a demostrar incluso por qué no es posible. Y son las relaciones de preferencia lexicográficas, que probablemente algunos de ustedes ya han estudiado antes, solo que ahora las vamos a estudiar con un poquito más de profundidad para ver sobre todo por qué no podemos ponerles una función de utilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a estudiar estas relaciones de preferencia lexicográficas, vamos a ver cuál es la peculiaridad que tienen y después de eso nos va a ayudar a entender qué supuesto adicional necesitamos para ahí sí conectar preferencias con función de utilidad. ¿Sí? En resumen, miren, y este es un punto interesante que hasta podría servir de crítica, ¿no? A la teoría no le alcanza la racionalidad. Eso si quieren es la cuestión. O sea, a la teoría no le alcanza la racionalidad para justificar la existencia de las funciones de utilidad. Entonces van a tener que meter otro supuesto, que de hecho es el supuesto de continuidad, que ya vamos a ver en unos momentos. Pero bueno, entonces hablemos un poco de preferencias lexicográficas. Entonces aquí incluso me voy a llevar y ya vamos a hacer unos ejemplos, porque este capítulo hasta el momento no hemos hecho ejemplos, pero ya vamos a poner ejemplos ya con códigos y todo. A ver, entonces, ¿dónde quedó? Ahí está. Preferencias lexicográficas. Entonces recuerden, este es un ejemplo de preferencias que van a ser racionales, pero que no se les puede crear una función o asignar una función de utilidad. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata esto de las preferencias lexicográficas? ¿Verdad? Entonces, vamos a asumir por simplicidad el caso que es de dos dimensiones, el típico.
Y vamos a considerar dos canastas. La canasta X que tiene dos bienes, X1, X2, y la canasta Y igual con dos bienes, Y1 y Y2. Entonces, bajo estas condiciones, vamos a definir de la siguiente manera una relación de preferencia lexicográfica. Entonces, para recordar que es una relación de tipo lexicográfico, aquí pueden ver que está la relación de preferencia y le voy a poner un superíndice L, ¿ya? Esto no está en el libro de Mascolel. Cuando ustedes vean el libro, no se olvidarán de darle una lecturita al libro, ¿no? Aunque sea por curiosidad. O sea, no hace falta para el examen. O sea, en el examen voy a tomar lo que está en nuestros documentos, pero de vez en cuando no está mal leerle también al Mascolel original, ¿no? Ahí van a ver que él no usa L. Esta L es cortesía de ChatGPT, ¿ya? Para que no tengo ningún recelo en reconocer al aporte de la inteligencia artificial para que también. Pero bueno, entonces, ¿qué dice? X va a ser débilmente preferido en términos lexicográficos a Y. Sí, solo sí. Entonces ya saben que eso significa equivalencia lógica. ¿Qué va a pasar? Dice X1 mayor a Y1. Entonces miren qué está haciendo. Se está haciendo una comparación entre las cantidades del bien 1. Entonces dice, revisamos primerito las cantidades del bien 1. Si la canasta X tiene aquí una mayor cantidad que la canasta Y, pensemos, por ejemplo, aquí una canasta que tenga, qué sé yo, 5, ya vamos a poner otro número, y aquí una canasta que tenga 3, ya. Entonces miren lo que dice esta definición. Si este X1, este 5, es mayor a Y1, ¿sí? Noten que luego hay un O. Si ustedes recuerdan, el P o Q es verdadero. Para que sea verdadero, basta con que uno de los dos sea verdadero. O sea, si P es verdadero, listo, ya sabemos que todo es verdadero. O si Q es verdadero, igual, no me hace falta el otro, ya sé que todo es verdadero. Y obviamente, si los dos son verdaderos, todo es verdadero, ¿no? Entonces, miren, como tengo aquí este O, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo la definición? Que si X1, o sea, el 5, es mayor a Y1, el 3, suficiente, no comparo más. X es débilmente preferida a Y en términos lexicográficos. Entonces, miren, ni siquiera me hizo falta ponerle cantidades al otro bien. Entonces, ¿qué estamos asumiendo aquí con este tipo de consumidor? O sea, es un consumidor o es una situación en donde la mercancía 1 tiene la máxima prioridad al determinar el orden de preferencia. ¿Sí? O sea, el consumidor se fija primerito en la mercancía 1 y si una canasta tiene más de la mercancía 1 que otra canasta, listo, se acabó, es débilmente preferida. Y esto de hecho se parece a cuando ustedes ven un diccionario y miran cómo se ordenan las palabras, ¿sí? Dentro del orden de un diccionario. Entonces, ¿qué pasa en un diccionario? En un diccionario obviamente empezamos con la letra A, ¿no? De hecho, ¿cuál es la primera palabra del diccionario en español? Las preguntas raras que suelen ser. O sea, para que vean que no solo a ustedes se les ocurre dudas raras, a mí también. ¿Cuál es la primera palabra oficialmente del diccionario de la RAE? De la Real Academia Española. Dejen buscar ahorita. Palabra de la RAE diccionario. Debe empezar con A, obviamente, ¿no? Ah, gracioso. La primera palabra es la letra A mismo. Ay, bueno. Bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si alguien encuentra la primera palabra, tal vez haya puntos extra. A ver, entonces vamos a poner un ejemplo rápido, ¿no? Digamos Ana. Ya. No sé por qué siempre se me ocurren nombres de mujeres, pero bueno. Ana. Entonces, estamos de acuerdo que Ana en un diccionario estaría por encima de, qué sé yo, Betty. Ya, ya queríamos. Entonces, miren, este sería un orden lexicográfico. No me preocupo de la segunda letra, ¿verdad? Sino que solo veo la primera letra, o sea, el primer término, entre A y B. Y por tanto, en el orden lexicográfico, Ana estaría primero y Betty estaría después. ¿Sí? Esa es la intuición por la cual estas se llaman preferencias lexicográficas, porque el primer término impone la preferencia. ¿Sí? Pese a que, miren, si yo hubiera comparado el segundo término, obviamente la E en el diccionario está antes de la N, pero no me interesa porque primero reviso la letra inicial. ¿Ah? Ese es el un caso, ¿sí? Ese es el un caso. Entonces, ahora, ¿qué pasa si tengo otra situación? Entonces, ¿cuál sería la otra situación? No hay mucha vuelta que darle. Si es que no son mayores, la otra opción es que sea igual. Entonces, ¿qué dice? La otra opción es que X1 sea igual a Y1. Entonces, permítanme hacer otro ejemplo acá abajo, ¿no? Pues ahora digamos que tengo otra vez la canasta X, pero ahora la canasta X, digamos que, bueno, vuelve a ser 5 y le comparamos con otra canasta, ahora llamémosle Z, pero en esta canasta también está 5.
Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso, ambas canastas tienen la misma cantidad en el bien inicial, el bien de referencia. Es como que si yo me fijara y vuelvo a poner aquí a Ana, pero comparo a Ana ¿con quién? A ver, con Alicia. Alicia. Ah, qué buen nombre. Ya, gracias. Ana y Alicia. Ya, entonces, no soy el único que está pensando en mujeres, sí, porque no pedí nombre de mujer por si acaso, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué sucede entre Ana y Alicia, no? Ambas tienen la letra A, que representaría que ambos tienen la misma cantidad, 5,5, ¿no? Entonces, ¿qué hace el consumidor? Según esta definición, se fija vuelta en la segunda componente. Y en la segunda componente, ¿qué hace? Si x2 es mayor o igual a y2, entonces surge la preferencia débil, ¿no? X débilmente preferido a y. En términos de las canastas, pongamos un ejemplo. O sea, si es que digamos que X tiene 5 y luego tiene 2 y Z tiene 5 pero solo tiene uno, entonces aquí yo ya puedo decir que X es débilmente preferido en términos lexicográficos a Z. ¿Sí? Entonces miren cómo es el segundo caso, ¿no? Entonces en el segundo caso la primera componente es igual, pero como la segunda componente es mayor o igual a la segunda componente de otra canasta, o sea, en este caso mayor, ¿no? Entonces ya tengo la preferencia. Entonces en este caso, por ejemplo, entre Ana y Alicia, ¿qué sucedería? Como ya vemos que la primera letra es igual, nos concentramos en la segunda letra, N y L. Entonces, bajo el ejemplo que estamos manejando, Alicia estaría ordenada antes que Ana. Entonces, esa es la idea de la preferencia lexicográfica. Em, Algo que a mí siempre me ha costado, sería interesante, les dejo como ejercicio. ¿Qué, qué caso ya más económico podríamos representar con preferencias lexicográficas? Sí, no les voy a mentir, no lo he reflexionado mucho, pero sería chévere, ¿no? Incluso capaz que la próxima clase con más calma le podemos pensar, ¿no? O sea, ¿cómo llevaríamos esto a un campo más económico? Porque claro, lexicográfico es un diccionario, pero o sea, sería chévere pensarle en algo más de tipo económico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De hecho, si hay un ejemplo, o sea, que lo plantean, que podría plantearse así, ¿no? O sea, no es que me convence el ejemplo, pero déjenme ver si le puse aquí. Sí, ahí está el ejemplo. Entonces, verán, este es un ejemplo económico, está un poquito forzado, así que les invito a que le piensen en otros ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Si no, que lo chévere es que ya tiene códigos. Entonces, ahora sí ya vamos a empezar a hacer ejercicios ya más prácticos. Entonces, vamos con nuestro primer ejemplo. Entonces, verán. Dice, imaginemos un consumidor que se encuentra de expedición en un desierto. Ya, por eso dije que está un poco extremo el ejemplo. Entonces, les invito a que piensen en cosas no tan extremas. Pero digamos, está en un desierto y tiene para consumir dos tipos de bienes. Litros de agua, que será el bien uno, y barras de chocolate, el bien 2. ¿Ya? Entonces imagina, ¿no? Estás en pleno desierto y te ofrecen una mezcla de una cantidad de agua y unas cuantas cantidades de chocolate. Entonces digamos que te ofrecen tres canastas, A, B y C. Están aquí las tres canastas, ¿no? Entonces, si el individuo tiene preferencias lexicográficas, ¿qué va a suceder? Que primero va a comparar, esta es la primera pieza clave, ¿no? Primero compara las cantidades de agua entre cada par de canastas. Sí, entonces imagínate, ¿no? Estás en el pleno desierto, te da un calor espantoso y entonces lo primero que tú quieres es agua, o sea, literal agua, ¿ya? Em, Quien ha estado en Guayaquil mediodía, por ejemplo, ¿no? O sea, seguramente ustedes, algunos lo han vivido. Es tremendo a veces el calor, ¿no? O sea, de hecho, tú solo sales del aeropuerto y uno percibe, ¿no? El aula de calor dependiendo a qué horas llegues, ¿no? Eh, no sé si les comenté que hace un par de años yo estuve en África, tal vez si les comenté, no me acuerdo. Estuve justo en el centro de África, en Accra, la capital de Ghana, y me acordé de eso porque el calor era brutal, o sea, les juro, Guayaquil hubiera sido fresco, entonces, porque era un calor de esos tremendos en donde yo recuerdo que salía y regresaba al hotel y tenía toda la camisa empapada, todita, todita, o sea, como que me hubieran jugado carnaval conmigo. Entonces, en ese instante, lo único en lo que uno piensa es literalmente agua, ¿sí? No me importaba nada más, o sea, quería un vaso de agua, ¿sí? Entonces, piensen en ese escenario, ¿sí? Entonces, más o menos ya ven por dónde se me ocurrió el ejemplo, ¿no? O sea, piensen en ese escenario, es un calor espantoso y te dan tres opciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Comparas primeramente la mercancía uno, la mercancía clave, el agua.
Y luego de que comparas eso, solo cuando ya viste la comparación del bien uno, te lanzas a comparar el bien 2. Entonces es bien intuitivo, ¿no? O sea, el ejemplo, digamos, no es muy realista, bueno, no es tan realista, pero ayuda a entender el concepto. Entonces, miren, creo que aquí está fácil. Si tengo esta situación, tengo tres canastas y asumimos que es un consumidor con preferencia lexicográfica que le da prioridad a la canasta inicial, al que digo, al bien inicial. Entonces es evidente que ¿qué va a pasar? Que la canasta A, ¿verdad? Va a ser débilmente preferida a la B porque ambas tienen, bueno, empecemos con lo más fácil, ¿no? A y B van a ser débilmente preferidos a C. Creo que es lo más fácil, empecemos por ahí, ¿no? ¿Por John, qué? te Sí, puedo preguntar algo? O sea, claro. esto se puede ver del contexto que originalmente creo que en el capítulo uno lo hablamos de las preferencias relevadas. O sea, se puede ver como diferentes eventos. O sea, tienes evento uno que es prácticamente comparar 6 6 y 5 y después un evento 2. O es completamente equivocado y no tiene nada que ver. Habría que perfilarle mejor, o sea, la noción de evento, o sea, ¿cómo entendemos el evento? O sea, O sea, esa parte no la prácticamente entiendo. me Ah, pregunto porque estoy leyendo Behave de Sapolsky y ahí hay un capítulo donde él prácticamente dice que es muy interesante como si tienes, por ejemplo, o sea, personas y les dices, hagamos este juego y hay diferentes eventos, o sea, hay como repeticiones del mismo juego y dices, mm, ok, en la primera ronda tal vez uno fue muy generoso, en la segunda le castigan y entonces trata de entender el comportamiento, pero son como diferentes eventos, o sea, cada ronda, o sea, cada vez que juegas el mismo juego es otro evento. Entonces aquí, por ejemplo, sí, sí, o sea, sí, se sí. podría hacer esa analogía, o sea, no sé si me explico. Creo que más o menos lo entiendo, sino que a mí me parecería que entonces yo les vería a estas A, B y C como unas estrategias, entrando un poquito en teoría de juegos, sí, sí, sin entrar mucho en detalle, pero la idea no. Ujú, Yo le vería esto como el primer puesto está ocupado por la estrategia que tomo en la primera ronda, digamos. ujú, El segundo como la estrategia que tomo en la segunda ronda. ajá, Entonces, dependiendo de la naturaleza del juego, digamos, puede ser que yo le dé prioridad a lo que pasa en la primera ronda. Entonces, si sé que en la primera ronda pierdo, ya ni me interesa lo que pasa después. Pero si en la primera ronda gano, digamos, entonces ahí me preocupo en lo que pasa en la siguiente ronda. No sé si logro captar la idea ahí, tal vez. exactamente. Y hay casos donde, como aquí en C, donde tal vez no es importante ganar la primera ronda para ganar todo el juego. Y entonces dices, ok, Ujú. mi estrategia cambia y entonces en ese caso Mm. voy a C, porque 5 no es mucho peor que 6 pero 100 es mucho mejor que 2 o 0. Pero Puede no, ser, solo puede quería ser. saber, mi pregunta solo era si hay una conexión entre esos conceptos o si estoy completamente equivocado y No, mejor. no, no, no. Me parece que sí hay. O sea, personalmente no voy a mentir, no conozco la literatura más a detalle de preferencias lexicográficas, así bien a detalle. O sea, más bien ahí la cuestión, ojalá podamos conversarlo luego, sería de ver si hay una literatura que conecte preferencias lexicográficas y juegos repetitivos, Ujú. o juegos en rondas, o tal vez juegos en etapas, ¿no? Yo creo que ahí tal vez, o sea, me parece bien natural, de hecho, la posibilidad, ¿no? No estoy más informado como para decir si hay un vínculo, o sea, pero creería yo que la intuición es coherente, o sea, me hace sentido. Ok, gracias. Sí. Más bien me disculpo no tener una respuesta más contundente, ¿no? Y creo que el ChatGPT puede ayudar un montón, pero me hace sentido, o sea, la verdad sí me hace sentido, ¿no? Puede ser una persona que, si le vemos esto como los resultados que se pueden ir dando, entonces ahí uno podría pensar que son estrategias, ¿no? Entonces uno dice, ¿a qué estrategia le doy preferencias? Y ahí tranquilamente uno podría pensar incluso en un árbol en términos de un juego en forma extensiva, ¿no? Ir escogiendo estrategias y ponerles en un orden de preferencias. Entonces, se me hace que es bien coherente. Ahora, si habrá algo ya elaborado, está de revisar, ya lo voy a leer yo también porque ya me surgió la duda. Me gustó la idea, voy a dejarle Gracias. por aquí anotada. No, no, más bien gracias, porfa. ¿Quién sabe? Y entre ustedes sacan una buena idea, yo ya tengo otro artículo. O sea, tendrán cuidado con las buenas ideas, compas. O sea,
A veces una buena idea, tú solo la dices y aún hasta se olvida, ¿no? Y después resulta que pasan los años y ves que tu idea fue publicada por alguien más. No, no creo que por mí, pero siempre puede pasar, así que siempre no se olviden no dejen descuidadas las ideas, ¿no? O sea, saquen buenas, tienen una idea por ahí y guárdenla, ¿no? Yo mismo quiero anotarle lexicográfico y juegos, Estamos los porque doctorantes del 2026 en los acknowledgements, por lo menos, entonces. sí, no sería mala idea. Pero no, usualmente lo chévere es que cuando uno encuentra algo es mejor trabajar con ustedes mismos, ¿no? Sino que para ustedes es más importante porque están en el apuro de sacar algo para sus tesis, ¿no? Entonces digamos que yo ya no tengo tanto ese apuro. O sea, así que si tienen buenas ideas, vayan guardándolas, anotándolas. Incluso pueden ver cuáles son buenas y cuáles no ir descartando, ¿no? O sea, en su caso es vital, compas, porque ya mismo les toca pensar en sus artículos. Así que no descarten nada. Tampoco es que tienen que ser muy excesivamente no sean excesivamente confiados. Ya se acuerdan que hablamos de esto un poco en la primera clase, ¿no? No quiero profundizar mucho, pero valoren sus ideas, pero no les den demasiado peso. Puede ser que a alguien más ya se le haya ocurrido, por eso yo estaría, bueno, chévere ver la literatura. Si a alguien más se le ocurrió algo parecido, es buen indicador, recuerden, porque significa que la idea no fue tan tonta ni descabellada y más que nada se pudo plasmar. Entonces uno ya puede informarse más. Verán, por ejemplo, ¿no? Disculpen este paréntesis muy rápido. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 hablamos de representar referencias con matrices? Yo les voy a ser muy honesto. O sea, yo hice eso pensando en la didáctica para explicar mejor el capítulo 1, pero después encontré el software que les compartí por el grupo de WhatsApp. O sea, yo no conocía ese software y ahora ya estoy tratando de estudiarlo un poco y miren, ya surgió algo nuevo. Entonces, es más o menos así, compas. Si ustedes tienen una idea, no se apuren a armar ya el artículo, porque a veces uno se emociona y dice, ah, soy un genio y tengo la idea. Lean la literatura. O sea, denle prioridad a que si tienes una idea, buscar en la literatura lo más parecido, porque incluso cuando hagan eso, es más probable que acepten tu idea. Porque hay otro problema y es que la comunidad académica a veces puede ser muy conservadora. No siempre, pero a veces sí. O sea, ¿qué pasa? Que tiene mucho miedo a ideas muy nuevas. Entonces, como todo el mundo, todos en la academia andamos apurados y alguien me muestra una idea completamente nueva, ¿qué es lo que pasa? Que uno usualmente es prejuicioso y dice, como no tengo ni tiempo, este que se cree John Nash Jr., entonces mejor borro y ya no hago caso y rechace. Entonces, a veces pasa, ¿verdad? A veces pasa, tú puedes matarte haciendo una cosa súper ingeniosa, súper nueva, pero resulta que el mundo académico es muy conservador, tú mandas el artículo y después te lo rechazan porque es algo tan nuevo que a la gente no tiene el tiempo para asimilar. Y dice, entonces, ¿esto qué será? Entonces, más bien, cuando tengan una idea así que se les ocurrió, traten de conectar con la literatura, aunque sea de una forma muy cercana, pero lo que más puedan. Y eso puede aumentar las probabilidades de que su idea se transforme en un artículo publicable, porque penosamente estamos, compas, si han de haber oído esta frase, publica o perece. Disculpen, la voy a dejar anotada para que no se olviden. Hay que es con tilde, ya, publica o perece. Penosamente, compas, como estudiantes de doctorado, están condenados a oír cosas como estas. Y mejor que las escuchen desde el inicio. Publica o perece, el publish or perish, es un dicho muy común entre académicos. Si no publicas, pereces. O sea, literal. O sea, verán, de hecho, una publicación puede significar que hagas una carrera académica si es que ese es tu objetivo, ¿no? O en sus casos, graduarse del doctorado. Entonces, miren, su primer objetivo es publicar. No es tener la gran idea, es publicar. Si publicas, después podrás tener mejores ideas, mejorarles, ampliarles, lo que quieras. Pero si no publicas, ni siquiera te vas a graduar. Entonces recuerden eso, compas, y disculpen que hable de ese tema que no quería ni toparlo hoy, pero salió. Sábado en la noche, ¿no? Digamos que sábado en la noche nos inspiramos, ¿ya? Pero bueno, compas, entonces ahora sí. Volviendo al tema, decíamos que si tengo estas canastas, entonces asumimos preferencias lexicográficas. El consumidor va a notar que, o va a decidir que las canastas A y B son débilmente preferidas a la canasta C, porque en ambas vemos que la primera mercancía tiene más cantidad, 6 versus 5. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede en el otro caso? Si yo comparo A con B, como en A y B la canasta inicial, el bien uno es el mismo, no es el que usamos de referencia y comparamos vuelta al bien 2. Como en la canasta A el bien 2 tiene más cantidad que en la canasta B, es 2 versus 0, por eso es que el consumidor dice que prefiere lexicográficamente a la canasta B. Sí, entonces, como ven, es hasta un poco mecánico, ¿no? O sea, escoges la definición y aplicas a las canastas.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita, compas? Lo que vamos a hacer es, como ven, esto, como les digo, es bien automático, entonces da chance a automatizarle. Entonces, lo que tenemos aquí, compas, es un ejercicio, es unos códigos bien básicos que mantienen la intuición del capítulo uno, ¿no? ¿Cuál es la intuición? Estos ordenamientos que los haga Python y nosotros darle a Python las canastas. Entonces ya se imaginan, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hice? Cogí a ChatGPT y le dije, a ver, crea una función en donde yo te doy las canastas y tú me des el orden lexicográfico. ¿Sí? Entonces ya está creada la función, ahí la tienen en los códigos. Entonces, ¿cómo usamos esto? ¿No tienes aquí las canastas? Tal cual. El 6.2, el 6.0 y el 5.100, dan nuestras canastas. Las guardamos dentro de una lista. Y para hacerle más fácil la vida a Python, también ponemos unas etiquetas solo para que se sepa el nombre de cada canasta, ¿no? Entonces, sabe que la primera canasta la llamamos A, la segunda canasta se llama B, la tercera canasta se llama C. Y luego usamos esta función, ordenar canastas de preferencias lexicográficas. Ya es el nombre que se me ocurrió. Ahí sí, no estaba tan ingenioso, pero bueno. Ponen ustedes aquí las canastas, ponen las etiquetas y nada más. Entonces ya está todo listo, lo ejecutan y obviamente previo hay que cargar todas las celdas. Disculpen, me estaba olvidando que hay que cargar las celdas. Para cargar todas las celdas pueden usar control F8, ¿no? Cuando hacen control F8 se carga todo lo anterior. Entonces ahora sí, ejecutamos y ahí está, miren. Está el resultado de esta función. Bien simpática, ¿no? Como es bien mecánico esto, entonces no es gran cosa. Entonces miren lo que nos arroja Python. Nos arroja las relaciones de preferencia por parejas. Miren, A es débilmente preferido de forma lexicográfica B, tal como está aquí, y lo mismo con las otras dos. Y de paso también nos da la cadena ordenada. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver que nos da una cadena ordenada y también nos está dando las relaciones de preferencia estricta. Ya vamos a entrar en eso de la preferencia estricta. Pero como ven, bien fácil de automatizar, bien sencillito. O sea, ChatGPT entendió muy bien la historia y arma la función sin mucho lío, ¿no? Ok, entonces aquí les dejo, compás, un ejercicio para que practiquen ya, porque ya era hora de ejercicios en este capítulo, ¿no? Entonces, yo asumí una situación, noten, con dos bienes, ¿sí? Pero la función se supone que está para cualquier cantidad de bienes. ¿Cómo se llama? O sea, si en vez de dos tuviéramos tres bienes, ¿qué hace? Primero compara el bien, luego compara el segundo bien y luego compara el tercer bien. ¿Sí? Lexicográfico, tal como el diccionario. Entonces, ¿qué les pido en este ejercicio para que practiquen, por favor? Asumimos que tenemos tres bienes y ustedes les pido que armen cuatro canastas y definen el ordenamiento de manera lexicográfica. Ahí les dejo libre que ustedes mismos escojan las canastas y vayan armando los órdenes de preferencia usando la función, ¿no? Y si quieren pueden hacer a mano también para ver si la función está haciendo lo que debe. Entonces, verá, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos nosotros primero, esto nos va a servir, vamos un poco a aclarar cómo sale la preferencia estricta, porque si ustedes se fijan, la definición original es con preferencia débil, pero aquí tenemos un orden más bien estricto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a deducir las preferencias lexicográficas, pero de forma estricta, ¿sí? Vamos a hacer eso de forma estricta y voy a llevarme esto a mis apuntes. Sí, entonces aquí vamos a hacer unas pequeñas deducciones, ¿no? Súper rápidas, pero sí nos van a servir. Así que vale la pena hacer esto un poco rápido, pero bueno, hay que hacerlo. O sea, es parte del doctorado, compas. Al menos en teoría, si estás en un doctorado ya empiezas a ver cómo las cosas se deducen, ¿no? Igual, no, ya saben, no les pido saberse esto súper bien, así de maravilla, pero al menos tener una idea, recordar que hay deducciones, ¿no? Pues verán, ¿qué vamos a hacer? Dice, vamos nosotros a encontrar la preferencia lexicográfica estricta. Entonces, esto se puede hacer por pasos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Supongamos un escenario donde x1 es mayor a y1, ¿ya? ¿Ok? Como sabemos, si x1 es mayor a y1, entonces ya de entrada estoy asumiendo que x es débilmente preferido a y, de forma lexicográfica. Ya estoy asumiendo eso. Después en otro paso hemos de cambiar, ¿ya? Pero empecemos asumiendo ese caso. Ahora, ¿qué vamos a probar? Vamos a probar que si pasa esto, si x1 es mayor a y1, no solo hay preferencia débil, sino que también va a aparecer preferencia estricta. Es como decir, ¿no? Recuerden que teníamos las canastas, ¿cuáles eran las canastas del ejemplo? Eran 6, 2 y 5. Ya tomemos la canasta A y la canasta C. La canasta A era 6, 2 y la canasta C es 5, 100.
Entonces, ¿qué sucede? Ya la intuición misma nos dice, ¿no? Como que si la canasta A tiene más cantidades en el bien uno, no solo seguramente es preferencia débil, sino que también debería haber preferencia estricta. Y eso nos dice la función que hicimos en Python. Entonces es lo que queremos justificar un poco, si tiene o no tiene sentido. ¿Ya? Ok, entonces vamos a probar eso, ¿no? Que si x1 es mayor a y1, entonces la preferencia de hecho es estricta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo recordando la definición de preferencia estricta. ¿Sí? Entonces voy a tomar aquí directo los apuntes porque quiero hacerlo rápido, no es un tema tan central, pero de paso para reforzarnos, acostumbrarnos a la lectura de esta simbología. Entonces X es estrictamente preferido a Y en términos lexicográficos. Recuerden, sí, solo sí. X es débilmente preferido a y no pasa que Y es débilmente preferido a X. Entonces, como ven, esta es definición del capítulo 1. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Que estamos hablando de preferencias lexicográficas. ¿Ya? Ahora noten, en esta discusión yo tengo X débilmente preferido lexicográficamente a Y. Aquí está la definición, que es justo la que está acá. Entonces, miren, aquí estoy solo recordando la definición. Entonces, estoy recordando que X es débilmente preferido a nivel lexicográfico a Y cuando X es mayor a X1 mayor a Y1 o cuando son iguales y X2 mayor o igual a Y2. Ya, entonces estoy recordando la definición. Si tengo el i, como ustedes sabrán, deben cumplirse ambos, ¿verdad? P y Q solo es verdadero, recuerden, P y Q solo es verdadero cuando al mismo tiempo ambos son verdaderos, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué tengo luego? Tengo esta negación. Entonces vamos a ver qué sale de esta negación. Entonces aquí está la negación de y débilmente preferido a x. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición dentro del paréntesis. Entonces tenemos la negación, ¿sí? Y tenemos dentro del paréntesis la aplicación de la definición. ¿Sí? Entonces estamos acá, ¿no? Entonces miren cómo aquí dentro yo estoy haciendo que si solamente me olvido un ratito de la negación, aún no le aplico. Si y fuera débilmente preferido lexicográficamente a x, entonces ¿qué debería pasar? Que el y1 sea mayor a x1 o que sean iguales y que en el segundo bien y2 sea mayor o igual a x2. Es la misma definición, como lo ven. ¿Para qué hice esto? Para luego aplicar la negación. Entonces resulta que volvemos a analizar lo mismo, pero ahora aplicamos la negación a ver qué nos queda. Entonces ahora vamos a este paso. Entonces, ¿qué sucede? Aplicamos la negación y empezamos a hacerlo elemento a elemento, ¿no? Primero, si aquí tengo una O, al hacer la negación se va a volver I. Y aquí tengo, si Y1 es mayor a X1, la negación sería Y1 menor o igual a X1 y Y1 diferente a X1. O, si ven que aquí tenía una I que ahora se vuelve o la negación de esto que es Y2 y cambio el orden, ¿no? Menor a X2. ¿Ok? Entonces, vamos viendo qué sucede. ¿Qué necesito yo en este caso, no? Entonces, fíjense en lo siguiente. Hemos partido asumiendo que X1 es mayor a Y1. Si X1 es mayor a Y1, ¿verdad? Entonces, automáticamente yo sé que X es débilmente preferido a Y, lo que decíamos antes, ¿no? Sí, por la misma definición, X1 mayor a Y1. Sí, X1 mayor a Y1. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya sé que esta parte es verdadera, pero no me alcanza. Tengo que ver qué pasa aquí. Como tengo un Y, entonces no es suficiente. ¿Ya? Por su parte, la negación, esta negación resulta que también es verdadera. ¿Por qué? Entonces veamos qué quedó dentro de la negación. Fíjense que dentro de la negación tengo y1 menor o igual a x1, ¿sí? Y1 menor o igual a x1. Y acá tengo que x1 es mayor a y1. Entonces, esta de aquí es compatible con la que está acá, ¿sí? Son compatibles. O sea, lo que digo es, esta y1 menor o igual a x1 no es falsa. ¿Sí? O sea, son compatibles. ¿Sí? O sea, concuerda con esta de acá. O sea, esto de aquí es verdadero. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esto de aquí es verdadero. O sea, es como decir, si yo digo 5 es mayor a 3, entonces obviamente 5 es mayor o igual a 3. Entonces, ambas son compatibles. ¿Ya? ¿Y qué pasa acá? Mire, dice, y1 es diferente de x1, también es compatible porque x1 de hecho es mayor. Entonces, esto también de aquí es verdadero. Si esto de aquí es verdadero, ya no me importa el otro. Claro, porque en el otro tengo y2 menor a x2, pero es un o. Como es un o, ya ni me interesa. Como ya no me interesa, entonces, ¿qué tengo? Que esto es verdadero y esto otro es verdadero. El de acá ya no me importa. Si estos dos son verdaderos, ¿todo esto qué es? Verdadero. Y si todo eso es verdadero, esto entonces es verdadero. Verdad y verdad, todo se vuelve verdad. Conclusión, si x1 es mayor a y1,
de entrada no solo hay preferencia débil, también hay preferencia estricta. ¿Sí? No sé si le pudieron más o menos seguir el razonamiento en esto. Tal vez hay una pregunta ahí, ¿no? Ok, asumo que no hay novedades. Entonces, vamos con el otro caso. Entonces, miren, ese fue el primer paso, que fue asumir que x1 sea mayor a y1. El otro escenario que puede haber es que no sea mayor, sino que sea igual. ¿Sí? Es el paso que van a ver que sigue, ¿no? Entonces, aquí abajo tienen el paso 2. Intuirán que es la misma lógica, ¿no? Entonces, me voy a llevar este paso 2. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? A ver, paso 2, ¿dónde estás? Ah, estás por acá. Ya. Pues queremos ver qué sucede en cambio si son iguales, ¿no? Ahí en cambio, ¿qué debería pasar para que exista preferencia estricta? Ya, entonces, bueno, de paso aquí ya podemos decir, bueno, entonces si comparo estas dos, A es estrictamente preferido a C en forma lexicográfica. Vamos al caso 2. Dice, ahora, supongamos que x1 es igual a y1 y x2 es mayor a y2, no mayor igual, sino mayor. ¿Ya? Este sería como comparar las canastas A y B. Entonces la canasta A, recuerden que era 6 y ¿cuánto? 2 creo que era, déjenme ver, 6 y 2. Sí, y la otra 6 y 0. 6 y 2 y la canasta B era en cambio 6 y 0. Ya, entonces, ¿qué sucede? X1 es igual a Y1. Es justo este caso. 6 igual a 6. Y X2 es mayor a Y2. Noten mayor con el estricto, ¿no? O sea, mayor. 2 es mayor a 0. Ya, entonces, es este caso. Entonces, aquí ya también podemos intuir nuevamente que va a suceder que va a haber preferencia estricta, ¿no? O sea, no hay mucha magia ahí, ¿sí? Entonces, vamos a probar de nuevo esto, ¿sí? Entonces, si me permiten, voy a volver a copiar solo para efectos de que dé una explicación parecida. Voy a volver a copiar estos tres para no estarles escribiendo, ¿no? Y ganar tiempo. Entonces, ¿dónde está? Está aquí. Ya, listo. Entonces vamos a ver cómo se cumple este otro caso, ¿no? Con las preferencias lexicográficas. Listo, entonces veamos. Dice, si x1 es igual a y1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Para eso primero notamos que estas condiciones automáticamente implican la preferencia débil. ¿Por qué? Porque si yo digo x es igual a y1, entonces obviamente no estoy en este caso, ¿verdad? Pero recuerden que aquí tengo un no. Entonces no es grave. O sea, el hecho de que esto sea falso no afecta en nada, ¿no? O sea, esto es falso, pero no importa. Vamos viendo que tengo acá x1 es igual a y1, x1 es igual a y1, entonces esto se cumple, verdadero. Y x2 mayor o igual a y2. Entonces aquí tengo un mayor estricto, x2 mayor a y2, x2 mayor o igual a y2. Entonces este de acá es verdadero si el de acá se cumple. Entonces, ¿qué sucede? Por culpa de este término, este también es verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Y como tengo aquí un O, entonces todo esto es verdadero. Listo. Entonces ya tengo este primer componente de la preferencia estricta. Que por cierto, debí copiar también esa preferencia estricta. Bueno, eso copiamos de rápido acá abajo, un segundito, no me demoro nada. Entonces, a ver, decíamos que X es estrictamente preferido a Y en términos lexicográficos y solo si X débilmente preferido LY y no Y débilmente preferido LX. Ya. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Que este primer elemento que está acá, ¿sí? Este de aquí es verdadero, ¿sí? Entonces, ¿qué me falta por ver? ¿Qué pasa con la negación? Que es este último de acá. Entonces, dice X1 igual a Y1. Ese X1, bueno, lo que acabo de decir por si acaso es lo que está acá, ¿no? O sea, todo esto de aquí hacen que la primera preferencia débil sea verdadera. ¿Qué sucede en cambio con la negación? Dice, la negación también va a ser verdadera, puesto que si vemos este Y1 menor o igual a X1 es compatible con X1 igual a Y1, o sea, este es verdadero. ¿Sí? 1 menor o igual a X1 es compatible con X1 igual a Y1, ya son compatibles. Y ¿qué más tenemos? Y Y1 diferente de X1, ese es falso, pero no me preocupa porque tengo una O, entonces, ¿qué pasa en el otro? X2 debe ser mayor a Y2, que es justo lo que tengo acá. Miren, X2 mayor a Y2, X2 mayor a Y2, por tanto, esto es verdadero, entonces ese falso ni me interesa. Y como tengo verdadero y verdadero, todo se vuelve verdadero. Conclusión, esto también es verdadero y por tanto tenemos de nuevo preferencia estricta. Entonces, miren, ya hemos encontrado por qué A es estrictamente preferido en términos lexicográficos a B. Entonces, no solo se tratan de preferencias débiles, también se trata de preferencias estrictas
cuando quitamos la desigualdad débil en el segundo término, ¿no? Entonces aquí recuerden que originalmente era mayor o igual. Sí, originalmente es mayor o igual, pero si solo le pones mayor, se vuelve preferencia estricta. Y eso es lo que tienen entonces aquí. Entonces ahí pueden ver en resumen, tendremos preferencias lexicográficas estrictas cuando, cuando x1 es mayor a y1, eso es igualito a la definición original, o son iguales y x2 es mayor a y2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahorita? Simplemente hemos demostrado que las preferencias que teníamos en el ejemplo no solo eran débiles, sino que también son estrictas. Entonces ahí nace la otra pregunta de, bueno, ya sé cuáles son las preferencias estrictas, veamos qué sucede con la indiferencia. En el caso de la indiferencia es mucho más fácil todavía, así que capaz que ni lo voy a copiarlo rápido, ¿no? Para, y de paso ya ir cerrando la sesión. A ver, entonces, a ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Ya, entonces con esto vamos a ir terminando la clase. A ver, entonces tenemos ahora la indiferencia. Ya vimos la preferencia estricta lexicográfica, ahora vamos con la indiferencia lexicográfica. ¿Cuándo va a haber indiferencia? Entonces, intuitivamente podrán darse cuenta que solo puede existir indiferencia con canastas idénticas. Sí, o sea, no hay otra forma. O sea, si las canastas tienen alguna diferencia, va a surgir preferencia estricta. Sí, o sea, es lo que acabamos de probar, pero de todas maneras vamos a dejar esto súper claro, ¿no? Entonces, igual, hay dos opciones, desigualdad o igualdad. Si hay desigualdad, si x1 es mayor a y1, directamente yo ya sé que hay preferencia estricta, por lo que aprendimos en los pasos anteriores. Por tanto, ¿qué significa? Ya no es factible indiferencia. Entonces, si yo quiero indiferencia, para que exista esa indiferencia, la única opción posible es que x1 sea igual a y1. ¿Sí? Es como decir, volvamos a las canastas A y C. Esta tenía 6 y esta tenía 5. Entonces, ¿qué sucede? Más allá de lo que tengan luego. Ya con que exista una diferencia ahí, hay preferencia estricta. Entonces, no puede haber indiferencia. Entonces, la única opción, y es el caso 2, es que existe igualdad. Entonces, ¿qué sucede si existe igualdad? ¿Sí? Si x1 es igual a y1, entonces ahí nosotros podemos recordar la definición de la indiferencia. ¿Qué significaba la indiferencia? X es indiferente a y si x es débilmente preferido a y es débilmente preferido a x. Entonces, vamos viendo qué sucede. Como x1 es igual a y1, ¿verdad? Este término que está acá, si esta preferencia, solo puede ser verdadera si se cumple la otra parte. Recuerden que en las preferencias lexicográficas, la definición tenía estas dos, ¿no? Este ya está descartado. Entonces, ¿qué pasa? Si x1 es igual a y1, la otra parte pide que x2 sea mayor o igual a y2, que es lo que está dicho acá abajo. Entonces, aquí se está diciendo que x2 tiene que ser mayor o igual a y2 para que se cumpla esta preferencia lexicográfica débil. Pero en cambio, al mismo tiempo vemos que como y1 es igual a x1, para que este término sea verdadero, necesitamos que y2 sea mayor o igual a x2. Igual, por la misma idea, solo que dándole la vuelta a la definición de preferencia lexicográfica. La única forma en que todo eso pase, o sea, que x2 sea mayor o igual a y2 y que y2 sea mayor o igual a x2, es si son iguales, si x2 y y2 coinciden. Entonces, con esto, ¿sí? Disculpen que lo hice muy al apuro, no es tan crucial tampoco, pero sí valió la pena que le vuelvan a leer si un caso se pierden y podemos profundizar si quieren en la próxima clase. El caso es que entonces hemos probado que la indiferencia lexicográfica solo existe si las dos canastas tienen ambas cantidades iguales, x1 igual a y1 y x2 igual a y2. Y no hay más. Entonces, estas dos que hemos visto, la preferencia estricta y la indiferencia lexicográfica, nos van a ayudar bastante para explicar por qué las preferencias lexicográficas, aquí me adelanto, bueno, aunque ya un poquito ya lo dijimos, estas preferencias lexicográficas son racionales, eso vamos a demostrar en la próxima clase. Sí, para que quede claro que estamos viendo esto, ¿no? Si no, no es solo por ejemplo, ¿no? Vamos a demostrar que son racionales, pero no existe, sí, pero no existe una función de utilidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es pasos previos que nos van a ayudar a mostrar esto, que pese a que tengas preferencias e individuos racionales, o sea, completitud y transitividad, puede pasar que la función de utilidad no exista, ¿sí? Pero bueno, compas, creo que por ahora nos podemos quedar hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta o comentario, por favor. Creo que no. Ok. Imagino que igual, ya un poco cansados, ¿no? Sábado 10 de la noche y en vez de estarse divirtiendo, estamos haciendo micro. Aunque está divertido. Bueno, para mí está divertido, digámoslo así, ¿no?
Sí, A fue ver. divertido y muchas gracias, John, por tomarte el tiempo el sábado a las 10.